Imagina un mundo sin impuestos sobre la renta, donde los monopolios funcionan a sus anchas, donde un solo hombre puede dominar el 90% de una industria entera, donde las fortunas se amontonan tan deprisa que familias enteras pasan de la miseria a una riqueza inimaginable en una sola generación. Ese mundo existió en Estados Unidos hace menos de 150 años. Lo conocemos como la Edad Dorada, una época en que magnates del ferrocarril, del acero y del petróleo acumularon riquezas que eclipsan a la mayoría de los multimillonarios actuales si ajustamos por inflación. Cuando la Quinta Avenida en Nueva York se llenó de palacios privados más grandes que castillos europeos, cuando la desigualdad alcanzó cotas que Estados Unidos nunca había visto antes ni ha vuelto a experimentar. Pero hay algo que la mayoría de la gente no entiende. La Edad Dorada no surgió por arte de magia, no fue algo inevitable. Eventos concretos, tecnologías específicas y decisiones puntuales crearon las condiciones para esa concentración extrema de riqueza. Esta es la historia de cómo todo comenzó. No las fiestas glamorosas ni las mansiones ostentosas. Esas llegaron después. Se trata del inicio oscuro, brutal y oportunista. El momento en que las reglas económicas de Estados Unidos cambiaron para siempre. Cuando unos pocos hombres se dieron cuenta de que el juego había virado y se movieron lo bastante rápido para acapararlo todo. Vamos a seguir las fuerzas que lo hicieron posible, una guerra que concluyó, un ferrocarril que unió costas, pánicos financieros que arruinaron unas fortunas mientras construían otras, olas de inmigración que aportaron mano de obra barata, corrupción política que eliminó barreras, y sobre todo, la total ausencia de regulaciones que habría evitado cualquier cosa de eso. Si te interesa cómo se construye realmente la riqueza, cómo evolucionan los sistemas económicos y cómo Estados Unidos pasó de ser una nación de granjeros a un gigante industrial dominado por unas pocas familias poderosas, querrás seguir esta historia hasta el final. Empecemos por donde la Edad Dorada arrancó de verdad. No en una mansión ni en una sala de juntas, sino en un día de primavera en Virginia, cuando una guerra terminó y surgió una nueva clase de economía americana. Capítulo 1. Abril de 1865. El día en que el futuro de Estados Unidos cambió. La guerra civil había durado 4 años, más de 600,000 hombres habían muerto. El sur quedó devastado, con ciudades incendiadas, infraestructuras destruidas y la economía en ruinas. La pregunta que se cernía sobre Estados Unidos en abril de 1865 era simple y aterradora. ¿Podría la nación siquiera sobrevivir? Robert E. Lee lo supo antes que la mayoría. Su ejército de Virginia del Norte estaba hambriento. Las provisiones habían dejado de llegar. Los hombres desertaban. Las fuerzas de la Unión lo rodeaban. El 9 de abril de 1865 cabalgó hasta el tribunal de Appomattox para reunirse con Ulysses S. Grant. La rendición fue breve y digna. Grant ofreció términos generosos. Los soldados confederados podían volver a casa. Los oficiales conservaban sus sables. Los hombres que tuvieran caballos podían llevárselos para la siembra de primavera. Nada de encarcelamientos masivos ni ejecuciones. Solo regresad a vuestros hogares. La guerra había terminado. La noticia corrió por las líneas telegráficas hasta Washington, Nueva York y Filadelfia. La gente celebró. La Unión había sobrevivido. La nación permanecía unida. La esclavitud llegaba a su fin. La gran lucha moral se había ganado. Pero durante esos 4 años había ocurrido algo más. Algo que importaría más de lo que nadie imaginaba. La guerra transformó la economía americana de formas que hicieron posible la Edad Dorada. Antes de la guerra, Estados Unidos era un mosaico de economías regionales. El norte fabricaba, el sur cultivaba algodón, el oeste estaba casi vacío. El transporte entre regiones era lento y costoso. Cada zona funcionaba de forma más o menos independiente. No existía un mercado nacional de verdad. La guerra lo cambió todo. Ambas partes necesitaban desplazar tropas y suministros con rapidez a grandes distancias. Eso exigía ferrocarriles, muchos. El norte, en particular, extendió sus redes ferroviarias. Al final de la guerra, el norte contaba con más de 32,000 kilómetros de vías. La infraestructura para una economía nacional ya estaba allí. La guerra también demostró que las grandes organizaciones podían coordinar operaciones complejas. Ejércitos de cientos de miles de hombres se movilizaban, abastecían y combatían en campañas sincronizadas. Eso requería logística, planificación y gestión a escalas antes inimaginables. Los hombres que dirigieron esas operaciones adquirieron habilidades que resultarían invaluables en los negocios.
El gobierno federal había crecido de manera espectacular. Antes de la guerra era pequeño y débil. Durante el conflicto movilizó a millones de hombres, emitió bonos, imprimió moneda, coordinó la producción industrial, probó que la organización a gran escala era factible, que el gobierno podía lograr lo que antes se consideraba imposible. La guerra también había generado ganadores y perdedores. El sur quedó destruido. Su economía se derrumbó. Su sistema laboral terminó con la abolición de la esclavitud. La recuperación tomaría generaciones. Mientras tanto, el norte salió fortalecido. Sus fábricas se habían expandido para satisfacer las demandas bélicas. Sus granjas prosperaron alimentando al ejército. Sus sistemas financieros se habían sofisticado gestionando bonos de guerra y moneda. Eso creó un desequilibrio enorme. El sur no tenía nada, el norte lo tenía todo. Capital, infraestructuras, la estructura, el trabajo y los mercados, todo concentrado en los estados del norte. Esta concentración resultaría crucial para lo que vendría a continuación. La guerra también había eliminado la oposición política a los intereses económicos del norte. Antes del conflicto, los políticos sureños habían bloqueado muchas propuestas norteñas, como aranceles elevados, subsidios para ferrocarriles y regulaciones bancarias que beneficiaban a la industria del norte. Con los representantes sureños ausentes durante la guerra, estas políticas se aprobaron sin problemas. Al final del conflicto, el gobierno federal apoyaba con firmeza los intereses industriales del norte. El asesinato de Abraham Lincoln, solo 5 días después de la rendición de Lee, conmocionó a la nación. Lincoln podría haber moderado lo que se avecinaba, había demostrado preocupación por el norte y el sur por igual. Hablaba de reconciliación, de curar las heridas de la nación. Su sucesor, Andrew Johnson, era más débil, menos capaz de resistir las fuerzas que cobraban impulso. Los soldados que habían luchado regresaban a casa. Cientos de miles de jóvenes acostumbrados a las penurias, entrenados en la organización, en busca de oportunidades. Muchos habían visto partes del país que de otro modo nunca habrían visitado. Habían adquirido habilidades, forjado contactos, descubierto ambiciones y, lo más importante, volvían a una economía con casi ninguna regulación. No existía el impuesto sobre la renta, ni leyes antimonopolio, ni normativas laborales, ni requisitos de seguridad, ni límites a las horas de trabajo, ni restricciones al trabajo infantil, ni regulaciones ambientales. Nada impedía a hombres ambiciosos perseguir la riqueza por cualquier medio necesario. El sistema bancario se había reformado durante la guerra. Ahora existían bancos nacionales, la moneda era más uniforme, el crédito era más fácil de obtener para quienes tenían conexiones. La infraestructura financiera para operaciones empresariales a gran escala estaba lista. El telégrafo se había extendido durante el conflicto. Las noticias y la información podían viajar al instante por todo el país. Precios de acciones, condiciones de mercado, oportunidades de negocio. Información que antes tardaba días o semanas en difundirse, ahora llegaba en minutos. Esto generaba ventajas para quienes estaban en posición de actuar con rapidez. La inmigración estaba a punto de acelerarse. La guerra había reducido temporalmente el flujo de personas desde Europa, pero la paz significaba una inmigración renovada. Millones llegarían pronto, necesitarían empleo, aceptarían salarios bajos, proporcionarían la mano de obra que la expansión industrial requeriría. La tecnología avanzaba a gran velocidad, la guerra había impulsado innovaciones en la manufactura, el transporte y la comunicación. Estos progresos continuarían en tiempos de paz, creando nuevas industrias y oportunidades. Los hombres que comprendieran estas tecnologías tendrían ventajas enormes. Quizá lo más importante era que los valores estaban cambiando. Antes de la guerra, ganar dinero mediante los negocios era respetable, pero no glorificado. La propiedad de la tierra y el estatus profesional importaban más que la riqueza. Pero el conflicto había sido costoso, había exigido movilizar recursos económicos a escalas sin precedentes. El éxito había favorecido a quienes organizaban la producción y las finanzas con eficacia. De repente, el éxito empresarial parecía patriótico. Los hombres que habían abastecido al ejército, gestionado la logística, coordinado la producción, eran héroes, habían contribuido a ganar la guerra. Ese éxito ahora podía dirigirse hacia la prosperidad en tiempos de paz. Ganar dinero no era solo aceptable, era construir la nación. El escenario estaba preparado, la infraestructura existía, la oposición política había desaparecido, no había regulaciones. La mano de obra sería pronto abundante, la tecnología avanzaba, los sistemas financieros se modernizaban, la información fluía con rapidez y
Lo más crucial, los hombres que edificarían las fortunas de la Edad Dorada observaban, aprendían y se preparaban. Solo necesitaban una pieza más, una tecnología que conectara todo, que creara un mercado verdaderamente nacional que permitiera la coordinación a vastas distancias, que posibilitara operaciones empresariales a escalas inimaginables hasta entonces. Esa tecnología ya estaba en construcción, avanzando desde ambas costas hacia un punto de encuentro en Utah. En 4 años estaría completa, y cuando lo estuviera, todo cambiaría. La guerra civil había terminado, pero la verdadera transformación de Estados Unidos apenas comenzaba. Capítulo 2. La revolución ferroviaria da comienzo. Construir un ferrocarril a través de todo un continente parecía imposible. La distancia era descomunal, 1.700 millas desde Omaha hasta Sacramento. A través de llanuras donde no crecían árboles, sobre montañas de 10.000 pies de altura, cruzando desiertos sin agua. Los desafíos de ingeniería por sí solos habrían detenido la mayoría de los proyectos, pero la oportunidad económica era demasiado grande para ignorarla. Quien conectara las costas controlaría el transporte para toda la mitad occidental de Estados Unidos. Tarifas de flete, billetes de pasajeros, entrega de correo, todo lo que se moviera entre este y oeste fluiría por esa línea. Las ganancias serían inmensas. 2 compañías asumieron el reto. La Union Pacific construiría hacia el oeste desde Omaha, Nebraska. La Central Pacific lo haría hacia el este desde Sacramento, California. Se encontrarían en algún punto intermedio. La compañía que tendiera más vía ganaría controlaba el mayor territorio y ganaba las mayores subvenciones. El gobierno federal lo hizo financieramente atractivo. Por cada milla de vía completada, las compañías recibían concesiones de tierra. Secciones de territorio a ambos lados de la ruta, millones de acres. Las empresas podían vender esa tierra a los colonos, generando ingresos antes de que pasara un solo tren. El gobierno también proporcionaba préstamos, bonos que financiaban la construcción, dinero prácticamente gratis. La obra empezó en 1863, en pleno conflicto. Al principio, el avance fue lento. La mano de obra escaseaba, los materiales eran caros y los retos técnicos abrumadores. Pero tras 1865, el ritmo se aceleró rápidamente. La Central Pacific tenía la tarea más dura. Debía cruzar de inmediato las montañas de la Sierra Nevada. Eso implicaba túneles, 15 en total. El más largo superaba los 1.600 pies a través de granito sólido. Los obreros usaban pólvora negra y nitroglicerina. Las explosiones eran peligrosas. El progreso se medía en pulgadas al día en la roca más dura. La fuerza laboral era mayoritariamente china. Miles de hombres reclutados en California y traídos directamente de China para esta faena. Cobraban menos que los blancos, unos $30 al mes. Trabajaban más horas. Se encargaban de los trabajos más riesgosos, como abrir caminos en acantilados, manejar explosivos y aguantar inviernos brutales en gran altitud. Las condiciones mataron a muchos. A luz de nieve sepultaban campamentos, explosiones fallidas, hombres que caían de los precipicios, enfermedades que se propagaban en barracones hacinados. Nadie llevó un registro exacto de las muertes chinas. Las estimaciones hablan de cientos, quizás más de 1,000. Sus cuerpos a veces se enviaban de vuelta a China. Otras veces los enterraban allí donde caían. La Union Pacific afrontaba retos distintos. El terreno llano facilitaba la construcción más rápida, pero las líneas de suministro se extendían cientos de millas. Todo había que transportarlo al lugar de la obra. Vías, traviesas, clavos, comida, equipo, obreros. La logística era gigantesca. En su punto álgido, la compañía empleaba a más de 10,000 hombres. Muchos eran inmigrantes irlandeses, recién llegados a América en busca de empleo. Les pagaban un poco más que a las cuadrillas chinas que construían desde el oeste, aunque seguía siendo poco, entre $35 y $40 mensuales. El curro era salvaje. Poner vías bajo el calor del verano, trabajar en invierno, vivir en campamentos provisionales que avanzaban con la línea. La Union Pacific también sufría ataques. Tribus nativas americanas, que veían cómo les arrebataban sus tierras sin permiso, contraatacaban. Guerreros cheyennes y sioux asaltaban los campamentos, arrancaban tramos de vía, atacaban trenes de suministros. La compañía contrató guardias. Los choques eran habituales. Más obreros murieron en estos enfrentamientos. La línea se construía en un territorio que no estaba vacío. Se lo estaban quitando. Ambas compañías competían a muerte. Las subvenciones federales se pagaban por milla de vía. Cuanto más construyes, más ganas.
Eso incentivaba la velocidad por encima de la calidad. Las vías se tendían deprisa, a veces de cualquier manera, puentes hechos a la carrera, pendientes demasiado empinadas, curvas demasiado cerradas, pero el objetivo era avanzar, no la perfección. Las reparaciones podían esperar. La rivalidad se intensificó cuando las compañías se acercaban. Para 1869, ambas trabajaban a un ritmo frenético. Algunos días, la Union Pacific completaba varias millas. La Central Pacific, ya con las montañas atrás, avanzaba ahora en terreno más plano y aceleraba. Corrían hacia el punto de encuentro. El Congreso acabó designando la cima de Promontory, en Utah, como el lugar donde se unirían las líneas. El 10 de mayo de 1869 se reunieron directivos de ambas compañías. Leland Stanford por la Central Pacific, Thomas Durant por la Union Pacific. Obreros, fotógrafos, periodistas, espectadores que habían viajado para presenciar la historia. La ceremonia fue corta pero cargada de simbolismo. Un clavo de oro uniría las vías. Stanford blandió el martillo y falló. Durant lo intentó y también la cagó. Al final, los obreros clavaron el clavo como Dios manda. Los telegrafistas enviaron un mensaje, una sola palabra. Hecho. Llegó al instante a ambas costas. Las ciudades de América estallaron en celebraciones. La nación estaba unida. El impacto inmediato fue en el transporte. Lo que antes tomaba 6 meses en carromato, ahora eran 6 días en tren. Los pasajeros cruzaban el país con relativa comodidad. La mercancía se movía con eficiencia. El correo llegaba más rápido. La conexión física hacía real la económica, pero el impacto más profundo fue psicológico. De repente, América parecía más pequeña, más asequible. Las enormes distancias que separaban el este del oeste ya no eran barreras. Podías viajar de verdad entre ellos, ver ambas costas. La nación cobraba vida de formas que antes no tenía. Para los negocios, las implicaciones eran enormes. Ahora existía un mercado nacional. Bienes producidos en una región llegaban rápido a otra. Ganado de los ranchos del oeste se enviaba a las ciudades del este. Productos manufacturados de las fábricas orientales alcanzaban a los colonos del oeste. Eso abría oportunidades para empresas que operaran a gran escala. Los productores locales no podían competir con las empresas que enviaban mercancías desde donde la producción fuera más barata. El proyecto también generó demanda en industrias auxiliares. Acero para las vías, madera para los travesaños, carbón para el combustible, líneas telegráficas paralelas a las vías, estaciones, talleres de mantenimiento. Pueblos enteros brotaron a lo largo del trazado. Las tierras concedidas a las compañías se vendieron a colonos. Cada aspecto impulsaba la actividad económica. Y lo más crucial para lo que vendría después, la línea transcontinental demostró que los grandes proyectos de infraestructura podían triunfar. Que las empresas podían coordinar operaciones a través de distancias inmensas, que con suficiente capital y organización, las tareas aparentemente imposibles se volvían factibles. Esa lección moldearía todo lo que seguiría. Cornelio Vanderbilt observaba con atención. Había amasado su fortuna en el transporte marítimo, pero comprendía que el ferrocarril era el futuro. El transporte era el reino del poder y el beneficio. Quien controlara el movimiento de bienes y personas dominaría la economía. La línea transcontinental acababa de mostrar cuán valioso podía ser ese control. Vanderbilt ya estaba adquiriendo compañías ferroviarias en el este, pequeñas líneas que unían ciudades. Las consolidaba en una red. El mismo principio que había demostrado el proyecto transcontinental, pero aplicado a distancias más cortas con mayor densidad de tráfico. Conectar todo. Controlar las raíces, fijar las tarifas, y las ganancias llegarían solas. Andrew Carnegie también prestaba atención. Había trabajado en la línea de Pensilvania. Sabía lo que exigía el proyecto transcontinental. Cantidades masivas de rieles de acero, todos desgastándose y necesitando reemplazo. Si podías producir acero de forma eficiente, si controlabas ese suministro, el auge te enriquecería. Carnegie ya planeaba su entrada en la producción de acero. John D. Rockefeller veía otras oportunidades. Las compañías ferroviarias necesitaban transportar carga. Los productores de petróleo requerían trenes para llegar a los mercados. Si negociabas tarifas favorables, si cerrabas acuerdos que las empresas no pudieran rechazar, podías hundir a la competencia. Rockefeller pensaba en cómo usar el poder del transporte para edificar su propio imperio petrolero. La línea transcontinental había hecho mucho más que unir costas. Había mostrado lo posible en la nueva economía estadounidense.
Operaciones a gran escala, alcance nacional, despliegue masivo de capital, apoyo gubernamental, mano de obra inmigrante barata, pueblos indígenas desplazados sin compensación. La fórmula de la Edad Dorada era visible en ese único proyecto. En una década, la extensión de vías explotaría por todo Estados Unidos. La línea transcontinental era solo el principio. Las compañías competirían por construir redes en cada región. La rivalidad sería feroz. Las ganancias, abrumadoras, y los hombres que dominaran el transporte se convertirían en los más ricos de la historia americana. El clavo de oro hincado en la cúspide de Promontory fue más que un gesto simbólico. Fue la señal de salida para la Edad Dorada, el instante en que la transformación económica de América se volvió inevitable, cuando las condiciones para la concentración extrema de riqueza se fijaron en su lugar. La guerra civil había creado la oportunidad. La conexión transcontinental la hizo realidad, y los hombres que entendieron su significado ya se posicionaban. Capítulo 3. La máquina monopolista de Cornelio Vanderbilt. Cornelio Vanderbilt partió de la nada. Nacido en 1794 en la isla de Staten, su familia era humilde. Su padre regentaba un pequeño transbordador. El joven Cornelio abandonó la escuela a los 11 años para trabajar en los barcos, sin educación, sin contactos, sin capital, solo ambición y disposición para esforzarse más que nadie. A los 16 años, pidió prestados $100 a su madre. Compró un pequeño velero y montó su propio servicio de transbordador entre la isla de Staten y Manhattan. Bajó los precios para superar a la competencia, trabajó más horas, ofreció un servicio superior. En un año devolvió el préstamo y amplió el negocio. El esquema estaba trazado. Identificar un mercado de transporte, entrar con precios más bajos, expulsar a los rivales, subir las tarifas una vez que controlaras la ruta, luego pasar al siguiente mercado. Repetir. Era salvaje, eficaz y totalmente legal. Vanderbilt pasó décadas construyendo un imperio naviero, barcos de vapor en el río Hudson, rutas costeras por el Atlántico, una línea a California vía Nicaragua durante la fiebre del oro. En la década de 1850, era uno de los hombres más ricos de América. Los periódicos lo llamaban Comodoro, un apodo que le gustaba. Pero el transporte marítimo tenía límites, estabas atado a las vías fluviales, enfrentabas retrasos por el tiempo, y cada vez más competías con algo más rápido. El ferrocarril. El Comodoro siguió el proyecto transcontinental con vivo interés. Entendía su implicación. El transporte se estaba revolucionando. Quien controlara las redes ferroviarias dominaría el comercio. El envío marítimo pasaría a segundo plano. El futuro eran las vías, no los barcos. En la década de 1860, mientras aún dirigía sus operaciones navieras, Vanderbilt empezó a comprar compañías ferroviarias, pequeñas líneas que conectaban Nueva York con ciudades cercanas, la New York and Harlem, la línea del río Hudson. No estaba construyendo nuevas vías férreas. Se limitaba a adquirir operaciones ya existentes y a unificarlas. Esa estrategia de consolidación era genial. Las líneas pequeñas e independientes eran vulnerables, competían entre sí. Su alcance era limitado. Cobraban tarifas inconsistentes, pero al conectarlas en una red se volvían poderosas. Un pasajero podía ir de Nueva York a Buffalo por vías controladas por Vanderbilt durante todo el trayecto. La mercancía se movía de forma eficiente sin necesidad de transbordos entre compañías. Para eso hacía falta control, no solo propiedad. Vanderbilt relevaba a la dirección de las empresas que compraba, colocaba a su gente de confianza, uniformizaba las operaciones, negociaba acuerdos exclusivos con líneas conectadas. Aseguraba que el tráfico fluyera por su red en vez de por la de los rivales. Sus tácticas solían ser discutibles. Compraba acciones de un competidor y luego manipulaba el mercado para hundir el precio. Una vez debilitada la empresa, ofrecía comprarla a precio de saldo. La dirección rara vez tenía opción. O vendían a Vanderbilt o se enfrentaban a la quiebra. La mayoría optaba por vender. También sobornaba a políticos. No era algo raro. La mayoría de los empresarios lo hacían, pero Vanderbilt lo hacía a gran escala. Necesitaba leyes favorables, autorizaciones para sus compañías, permisos para unificarlas, bloqueo de propuestas rivales. Eso implicaba comprar a legisladores estatales y funcionarios municipales. Lo hacía de forma metódica. Uno de sus movimientos más famosos involucró a la legislatura de Nueva York. En 1868, los parlamentarios debatían un proyecto de ley que perjudicaba sus intereses. Vanderbilt fue a Albany con una maleta llena de dinero en efectivo.
Se dice que gastó más de $1 millón en sobornos a los legisladores. El proyecto fracasó. Sus competidores se indignaron. A Vanderbilt le daba igual. Había ganado. Para 1870, controlaba la New York Central. Era la línea clave que unía la ciudad de Nueva York con los Grandes Lagos. Prácticamente toda la mercancía que se movía entre la costa este y el medio oeste pasaba por esa ruta. Vanderbilt fijaba las tarifas. Si querías transportar bienes, pagabas lo que él pedía. No había alternativas. Las ganancias eran alucinantes. Solo la New York Central generaba millones al año, y Vanderbilt poseía la mayoría de las acciones. Había pasado décadas acumulando fortuna en el transporte marítimo. Ahora, en sus 70, la acumulaba aún más rápido con los ferrocarriles. Pero el Comodoro no se conformaba con dominar una sola red. Quería más. Empezó a expandirse, comprando líneas que enlazaban con la New York Central, construyendo estaciones, mejorando las vías. Soñaba con un sistema que dominara por completo el noreste. La competencia intentaba contraatacar. Otros hombres ricos controlaban sus propias líneas, formaban alianzas, bajaban precios para robar tráfico. También sobornaban a legisladores. Las batallas eran feroces, pero Vanderbilt tenía más recursos y más experiencia. Normalmente ganaba. Sus métodos se convirtieron en el modelo que otros seguirían. Comprar o destruir a los competidores, unificar operaciones, controlar a los políticos, fijar precios tan altos como el mercado aguantara. Era el capitalismo monopolista en su forma más pura. Y en la década de 1870, con casi ninguna regulación, era completamente legal. La personalidad del Comodoro encajaba con sus tácticas empresariales. Era grosero, directo, a menudo soez. No fingía refinamiento. Había crecido en la pobreza y nunca lo olvidó. Veía los negocios como una guerra. Destruías a los enemigos o te destruían ellos. La piedad era debilidad. Su vida personal era complicada. Se casó 2 veces, tuvo 13 hijos, favoritizó a uno, William, por encima de los demás. Discutía constantemente con su familia. Algunos de sus hijos lo desafiaron en los tribunales, los borró de su testamento. La lealtad familiar importaba menos que el éxito en los negocios. Cuando Vanderbilt murió en 1877, su fortuna se estimaba en más de $100 millones. En una era en que un trabajador cualificado ganaba quizás $500 al año, era una suma inimaginable, la mayor fortuna americana hasta entonces. Ajustada al tamaño de la economía actual, equivaldría a cientos de miles de millones. Dejó casi todo a William, no repartido entre sus hijos, no destinado a la caridad. Toda la fortuna fue a parar a un solo hijo. Esa concentración era intencional. Vanderbilt creía que dividir la riqueza la debilitaba. Mejor mantenerla unida para que siguiera creciendo. William Vanderbilt demostró ser aún mejor que su padre multiplicando la fortuna. Expandió la red todavía más, mejoró la eficiencia. Subió las tarifas. En una década, dobló lo que había heredado. La familia que había empezado de la nada ahora dominaba el transporte americano. Pero el verdadero legado del Comodoro no era el dinero, era el modelo. Demostró que la concentración extrema de riqueza era posible, que se podía partir de cero y morir controlando una industria vital, que tácticas agresivas, corrupción política y poder monopolista podían edificar fortunas más allá de lo imaginable. Otros hombres observaban. Andrew Carnegie vio cómo funcionaba la consolidación. John D. Rockefeller observó la manipulación política. J.P. Morgan notó cómo controlar un recurso vital permitía fijar precios. Todos aprendían del ejemplo del Comodoro. Vanderbilt también había demostrado que la ausencia de regulaciones en Estados Unidos generaba oportunidades únicas. En Europa, los gobiernos limitaban los monopolios, creaban sociedades con condiciones estrictas, controlaban las tarifas, protegían a los competidores. En América, nada de eso ocurría. Si lograbas construir un monopolio, podías conservarlo. El único límite era el grado de control que ejercieras. La línea transcontinental había unido las costas, pero Vanderbilt había revelado cómo sacar provecho de esa unión. Dominar las vías principales, eliminar rivales, fijar precios elevados. La receta estaba probada, la edad dorada estaba en marcha, y la fortuna que el Comodoro había amasado financiaría las mansiones, las colecciones de arte y las ambiciones sociales que caracterizaron esa época. Un solo hombre, que empezó con un préstamo de $100, había forjado un imperio. Y al hacerlo, había enseñado a toda una generación de emprendedores ambiciosos la forma exacta de levantar los suyos. Capítulo 4. El año en que todo estalló. 18 de septiembre de 1873. Una mañana de jueves en Nueva York.
La casa bancaria J. Cook & Company echaba el cierre. Era una de las firmas más grandes y respetadas del país. Había financiado a la Unión durante la Guerra Civil. Había impulsado la construcción de ferrocarriles por todo el norte. Todos daban por sentado que Hawk Cook era inquebrantable. El cierre sacudió a Wall Street. Si Cook podía caer, cualquiera podía hacerlo. En cuestión de horas, el pánico se extendió. Los depositantes corrieron a otros bancos exigiendo su dinero. Las cotizaciones bursátiles se hundieron. El comercio en la bolsa de Nueva York se suspendió durante 10 días, algo que nunca había sucedido. El pánico de 1873 había empezado. Desencadenaría la depresión más larga de la historia estadounidense hasta entonces. 5 años de contracción económica, con empresas quebrando, el desempleo disparándose, la pobreza extendiéndose y más de 18,000 compañías haciendo quiebra, cientos de bancos colapsando. Para los americanos corrientes fue un desastre. Pero para hombres como Vanderbilt, Carnegie y Rockefeller, supuso una oportunidad. El pánico surgió de los ferrocarriles. Tras la finalización de las líneas transcontinentales en 1869, la fiebre ferroviaria había arrasado el país. Las compañías competían por tender nuevas vías en todas partes. El Northern Pacific cruzando el norte, las extensiones del Union Pacific, docenas de líneas regionales menores. Todos querían su tajada del auge ferroviario. La obra requería capital ingente, más del que había disponible. Así que las empresas pedían prestado, emitían bonos, prometían a los inversores retornos fabulosos, y durante un tiempo funcionó. El dinero llegaba a raudales, se tendían raíles, surgían pueblos a lo largo de las vías, la expansión parecía infinita, pero muchas de esas líneas no llevaban a destinos rentables. Atravesaban territorios vacíos, unían poblaciones que apenas existían. Se construían sobre la especulación de que llegarían colonos, que brotarían negocios, que aparecería el tráfico. A menudo no pasaba nada de eso. La firma de Cook había invertido a fondo en el Northern Pacific. La compañía estaba extendiéndose por los territorios de Dakota y Montana, tierras hermosas, casi deshabitadas. Los costes de construcción eran astronómicos, los ingresos insignificantes. Cook siguió prestando convencido de que la situación mejoraría. No lo hizo. Al final, su empresa se quedó sin fondos. Cuando cerró, todo el castillo de naipes se derrumbó. Otras compañías ferroviarias no pudieron honrar sus bonos. Los inversores que aguardaban ganancias se quedaron con las manos vacías. Los bancos que habían prestado a esas firmas no cobraron. Los depositantes que confiaban en esos bancos perdieron sus ahorros. El pánico se propagó por el sistema financiero como un incendio en hierba seca. Durante los 5 años siguientes, la economía estadounidense se contrajo. La construcción se paralizó. Las fábricas cerraron. En algunas ciudades, el paro alcanzó el 25%. Trabajadores cualificados que cobraban buenos sueldos se quedaron sin empleo. Familias estables cayeron en la miseria. Se abrieron comedores sociales en las grandes urbes. Crecieron campamentos de sin techo. El descontento obrero estalló. En 1877, los ferroviarios hicieron huelga cuando las empresas recortaron salarios. La gran huelga ferroviaria se extendió por el país. En Pittsburgh, la milicia disparó contra los huelguistas, matando a 20. Los amotinados respondieron incendiando propiedades ferroviarias. Se enviaron tropas federales. Fue lo más cerca que Estados Unidos había estado de una guerra de clases desde la Guerra Civil. Pero mientras los trabajadores sufrían, algunos empresarios prosperaban. El pánico arruinó a las compañías débiles y creó gangas para las fuertes. Si tenías liquidez cuando los demás desesperaban, podías adquirir activos por una fracción de su valor. Vanderbilt se expandió durante la depresión. Empresas ferroviarias en apuros vendieron barato. Él compró las líneas que llevaba años deseando a una fracción de su precio anterior. Su red se agrandó. Su dominio se afianzó. El pánico que destruyó a otros lo enriqueció aún más. Carnegie vio la ocasión en el desorden. Los precios del acero se desplomaron. Molinos en dificultades vendieron maquinaria e instalaciones por debajo del coste de reposición. Carnegie adquirió todo. Incorporó la tecnología más avanzada. Atrajo socios con dinero en caja. Cuando la depresión terminó, se había posicionado para dominar la producción siderúrgica. Su jugada fue calculada. En las depresiones, la construcción se detiene. La demanda de acero cae. Los precios bajan. Los productores débiles fracasan, pero las depresiones no duran para siempre. Cuando llega la recuperación, la demanda regresa.
Las empresas que se posicionan para satisfacer esa demanda amasan fortunas. Carnegie se estaba posicionando. Además, mantenía sus operaciones en marcha. Mientras sus competidores cerraban acerías y despedían trabajadores, él seguía produciendo. Sus costes eran más bajos, su tecnología era superior. Podía aguantar precios bajos durante más tiempo que los demás. Cuando los competidores quebraban, él compraba sus activos, sus instalaciones, sus clientes y su cuota de mercado. Rockefeller empleó tácticas parecidas. El pánico perjudicó a las compañías petroleras. Las refinerías cerraron. Los perforadores se declararon en bancarrota. La Standard Oil de Rockefeller contaba con reservas de efectivo. Él ofreció comprar a los competidores en apuros. La mayoría aceptó. No les quedaba otra: vender a Rockefeller o colapsar por completo. La cuota de mercado de Standard Oil creció de forma espectacular durante la depresión. Las empresas que podrían haber competido fueron absorbidas. Para 1877, cuando la economía empezó a recuperarse, Rockefeller controlaba aproximadamente el 90% de la refinación de petróleo estadounidense. El pánico le había regalado un monopolio casi total. El patrón se repitió en todos los sectores. Las compañías fuertes, con capital, usaron la depresión para aplastar o adquirir a sus rivales más débiles. La crisis aceleró la concentración. Industrias que habían sido competitivas pasaron a estar dominadas por unas pocas firmas grandes. Esa concentración tuvo efectos a largo plazo. Una vez que estos hombres controlaban sus sectores, podían fijar precios, enfrentaban poca competencia, podían extraer el máximo beneficio, y esos beneficios se usaban para expandirse más o entrar en nuevos mercados. El éxito alimentaba al éxito. El pánico también les enseñó valiosas lecciones sobre el apalancamiento. La deuda destruía empresas en las recesiones. Si habías pedido prestado en exceso y no podías pagar, fracasabas. Pero si habías acumulado efectivo y mantenías liquidez, las bajadas se convertían en oportunidades. Carnegie, en particular, tomó esa lección muy en serio. Se volvió obsesivo con el mantenimiento de reservas de dinero en caja. Para los estadounidenses corrientes, la depresión fue un desastre. Para los varones ladrones, fue un acelerador. La brecha entre ricos y pobres se ensanchó de manera dramática. Los trabajadores que tenían empleos estables lo perdieron todo. Mientras tanto, los industriales adquirían nuevos activos y multiplicaban su riqueza. La respuesta política fue insuficiente. Algunos pedían intervención gubernamental, regulación de ferrocarriles y bancos, protección a los trabajadores, pero los intereses empresariales bloquearon la mayoría de las reformas. Los políticos comprados seguían comprados. Las pocas regulaciones que se aprobaron eran débiles y se aplicaban mal. Para 1878, la economía empezó a recuperarse. La construcción se reanudó. Las fábricas reabrieron, el desempleo bajó, pero el panorama empresarial había cambiado de forma fundamental, más concentrado, controlado por menos manos. La depresión había eliminado competidores y dejado a las firmas más fuertes en lo alto. Carnegie salió posicionado para convertirse en el rey del acero. Rockefeller dominaba el petróleo. Los herederos de Vanderbilt controlaban los ferrocarriles del este. No eran solo negocios exitosos, eran monopolios o casi monopolios. Y en una era con casi ninguna aplicación de leyes antimonopolio, el monopolio significaba poder para dictar condiciones. El pánico de 1873 se ve a menudo como una catástrofe, y para millones de estadounidenses lo fue. Pero para los hombres que construían fortunas en la Edad Dorada fue un catalizador. Eliminó competidores, creó gangas, demostró que la riqueza podía crecer incluso en depresiones si tenías capital y despiadada determinación. La lección era clara. La crisis económica no tenía por qué perjudicarte. Si estabas bien posicionado, si contabas con recursos, si estabas dispuesto a comprar cuando los demás vendían desesperados, la crisis se convertía en oportunidad. Los ricos podían enriquecerse aún más mientras los pobres se empobrecían. Esa dinámica definiría la Edad Dorada. La desigualdad no era solo un efecto secundario del crecimiento industrial, se aceleraba con cada ciclo económico. Los booms creaban fortunas, los busts las concentraban, y la falta de regulación impedía que esa concentración se detuviera. Para 1880, cuando la depresión terminó por fin, la forma de la economía estadounidense estaba trazada. Un puñado de hombres controlaba industrias clave, enfrentaban poca competencia, tenían al gobierno en el bolsillo, poseían más riqueza de la que nadie habría imaginado posible solo 20 años antes. La base estaba puesta. Ahora solo necesitaban exhibir su riqueza,
construir monumentos que anunciaran su éxito, crear un sistema social que legitimara su posición. Eso llegaría pronto. Pero primero tenían que consolidar aún más su poder económico. Y dos hombres, Carnegie y Rockefeller, estaban a punto de demostrar hasta dónde podía llegar esa consolidación. Capítulo 5. Los titanes industriales. Carnegie y Rockefeller. Dos hombres, dos industrias, dos estrategias completamente diferentes, pero el mismo resultado: una riqueza inimaginable y un control casi total. Andrew Carnegie y John D. Rockefeller ascendieron al mismo tiempo en los años 70 y 80 del siglo XIX. Se conocían, se observaban mutuamente, competían por el título de hombre más rico de América, pero construyeron sus imperios con métodos opuestos. Carnegie era visible, lo sociable. Escribía artículos y daba discursos. Creía en lo que él denominaba el evangelio de la riqueza, la idea de que los hombres ricos tenían el deber de donar su dinero. En persona resultaba encantador. La gente que lo conocía solía caerle bien. Sus tácticas empresariales eran despiadadas, pero su imagen pública era afable. Rockefeller representaba lo contrario: callado, reservado, profundamente religioso. Rara vez concedía entrevistas, huía de la publicidad, vivía con modestia a pesar de su fortuna. También donaba dinero, cantidades inmensas, pero lo hacía en silencio. Mientras Carnegie buscaba la atención, Rockefeller la evitaba. Sus industrias exigían enfoques distintos. El acero se centraba en la producción, en erigir acerías capaces de fabricar más rápido y más barato que nadie. La ventaja de Carnegie radicaba en la eficiencia, en la integración vertical, en dominar cada fase desde el mineral hasta el raíl terminado. El petróleo, en cambio, giraba en torno al control, a la distribución y el refinado. Rockefeller no perforaba pozos petrolíferos. Demasiado arriesgado. Los yacimientos eran impredecibles. En su lugar se hacía con lo que ocurría una vez extraído el crudo. Lo refinaba, lo transportaba, lo vendía. Su superioridad provenía de monopolizar esas etapas. El ascenso de Carnegie se inició tras la depresión de 1873. Había laborado en ferrocarriles, sabía qué requerían: rieles de acero, en grandes cantidades. El proceso Bessemer, inventado en la década de 1850, permitía producir acero de forma más veloz y económica que los métodos antiguos. Carnegie erigió acerías en torno a Pittsburgh empleando esta técnica. Lo esencial era la escala. Una pequeña acerería con el proceso Bessemer no suponía un ahorro drástico frente a los sistemas tradicionales, pero una planta colosal, operando sin descanso, lograba costes que ningún rival podía igualar. Carnegie construyó instalaciones gigantescas. Las obras Edgar Thomson, terminadas en 1875, se convirtieron en la mayor factoría siderúrgica de Estados Unidos. Exigía mucho a sus obreros, turnos de 12 horas, 7 días a la semana, en condiciones peligrosas. Los hombres fallecían en accidentes con frecuencia. Carnegie pagaba salarios decentes en comparación con otros sectores, pero demandaba el máximo rendimiento. A los trabajadores que no daban la talla los despedía. Su filosofía gerencial era elemental: rebajar costes sin piedad. Cada centavo ahorrado por tonelada de acero, multiplicado por millones de toneladas, generaba beneficios colosales. Lo medía todo. Conocía sus gastos mejor que sus competidores los suyos. Cuando los rivales bajaban precios, Carnegie recortaba aún más. Podía aguantar tarifas que arruinaban a los demás. Pero la verdadera fortaleza de Carnegie era la integración vertical. No solo regentaba acerías, adquirió minas de mineral de hierro en Minnesota, compró minas de carbón en Pensilvania. Se hizo con barcos para trasladar el mineral a través de los grandes lagos. Adquirió ferrocarriles para conducir las materias primas hasta sus plantas. Toda fase que incrementaba el precio, Carnegie la internalizaba. Así, cuando subían los precios del mineral, él no pagaba extra. Extraía el suyo propio. Cuando aumentaban las tarifas de flete, a Carnegie le daba igual. Poseía sus propios buques. Los competidores dependientes de proveedores externos veían cómo sus gastos se disparaban, mientras Carnegie mantenía los suyos estables. En épocas prósperas, esto implicaba mayores ganancias. En las malas, supervivencia. Para 1885, Carnegie Steel era el mayor productor siderúrgico de Estados Unidos. En 1890, fabricaba más acero que todo el Reino Unido junto. El propio Carnegie acumulaba una riqueza a un ritmo sin precedentes. Decenas de millones de dólares, que después
se convirtieron en cientos de millones. El camino de Rockefeller fue otro. Empezó con una refinería de petróleo en Cleveland en 1870. El mundo del petróleo era un caos. Miles de perforadores competían. Los precios oscilaban de forma salvaje. Los refinadores convertían el crudo en queroseno para lámparas. La distribución estaba fragmentada. Rockefeller atisbó una oportunidad en ese desorden. Su idea era sencilla: no competir en perforaciones, competir en refinado y distribución. El petróleo debía refinarse para ser útil. Quien controlara el refinado controlaría la industria. Rockefeller se propuso dominar el refinado. Su método fue implacable. Cerró acuerdos secretos con ferrocarriles. A cambio de enviar todo su petróleo por sus vías, obtenía tarifas mucho más bajas que sus rivales. Esto le permitía rebajar precios y socavar a la competencia. Vendía queroseno por debajo del coste en mercados donde operaban otros. Su gran escala absorbía las pérdidas. Los refinadores menores no podían, o vendían a Rockefeller o quebraban. Cuando vendían, Rockefeller solía mantener las plantas en marcha. No quería eliminar capacidad, quería poseerla. Los antiguos dueños a menudo seguían como gerentes, pero ahora trabajaban para Standard Oil. Sus beneficios fluían hacia Rockefeller. Esta estrategia se conocía como integración horizontal. En vez de controlar la cadena de suministro como Carnegie, Rockefeller compraba a todos los competidores de su nivel. Para 1880, Standard Oil controlaba cerca del 90% del refinado petrolero estadounidense. No era un monopolio de jure, pero de facto lo era. La organización era genial. Rockefeller ideó una estructura de trust, con empresas separadas en distintos estados, todas bajo el control de los fideicomisarios de Standard Oil. Esto le permitía operar a nivel nacional sin toparse con regulaciones estatales. Además, complicaba los ataques legales al monopolio. Los fiscales no podían apuntar fácilmente a una sola entidad cuando el poder estaba disperso. Se distribuía entre docenas de empresas técnicamente independientes. El estilo de gestión de Rockefeller ponía el énfasis en el control y la eficiencia. Contrataba a los mejores gerentes. Les pagaba salarios generosos, medía los resultados de forma obsesiva. Las refinerías que no cumplían con los estándares se cerraban. Los trabajadores que no rendían eran despedidos. Todo se optimizaba en pos del beneficio. Su vida personal seguía siendo modesta a pesar de la fortuna. No levantó una mansión como las de los Vanderbilt. Su casa era grande, pero no ostentosa. Iba regularmente a la iglesia bautista. Daba clases en la escuela dominical. Desde su primer empleo, donaba el 10% de sus ingresos. A medida que su riqueza aumentaba, sus donaciones crecían en proporción, pero sus tácticas empresariales eran implacables. Los competidores que no querían vender sufrían ataques coordinados. Rockefeller rebajaba los precios en sus mercados mientras los mantenía estables en otros. Presionaba a las compañías ferroviarias para que subieran las tarifas de transporte. Extendía rumores sobre su estabilidad financiera. La mayoría acababa rindiéndose y vendiendo. Para 1885, ambos habían logrado lo que parecía imposible. Carnegie producía acero a una escala que empequeñecía a todos los competidores estadounidenses juntos. Rockefeller había creado un monopolio que controlaba toda la industria del petróleo, desde el refinado hasta la distribución. Eran los dos hombres más ricos de América. Sus personalidades seguían siendo distintas. Carnegie disfrutaba de su riqueza. Construyó una mansión. Viajaba a Escocia con frecuencia, organizaba cenas y charlaba de filosofía, escribió libros, cultivaba relaciones con políticos e intelectuales, quería ser apreciado y respetado. Rockefeller evitaba la atención pública. Dejaba que sus gerentes lidiaran con la publicidad. Se centraba en los negocios y la religión. Su círculo social era reducido, no buscaba estatus ni fama. Parecía genuinamente indiferente a lo que la gente pensara de él, salvo su familia inmediata y su iglesia. Pero ambos compartían rasgos esenciales: una dedicación total a sus empresas, disposición para arruinar a los competidores, capacidad para pensar a largo plazo y, sobre todo, operaban en una era sin regulaciones reales. Podían hacer cosas que décadas después serían ilegales. Ninguno se sentía culpable por sus métodos. Carnegie defendía que la competencia beneficiaba a la sociedad al impulsar la eficiencia. Los fuertes sobrevivían porque servían mejor a los clientes. Los débiles fracasaban porque se lo merecían. Era la selección natural aplicada a los negocios. Era progreso. Rockefeller creía que estaba imponiendo orden al caos. La industria petrolera inicial había sido derrochadora. Demasiados refinadores, guerras de precios constantes, inestabilidad.
Standard Oil trajo estabilidad. Los clientes obtenían productos uniformes a precios predecibles. Eso era bueno para todos, aunque eliminara a los rivales. Ambos hombres enfrentarían críticas más tarde. Periodistas sensacionalistas destaparían sus tácticas, políticos los tildarían de varones ladrones, movimientos antimonopolio atacarían sus imperios, pero en la década de 1880 estaban construyendo. Y las fortunas que amasaron financiarían la siguiente fase de la Edad Dorada. La riqueza de Carnegie erigiría bibliotecas, financiaría universidades, dotaría fundaciones. Las donaciones de Rockefeller crearían instituciones modernas de investigación médica. Pero esa filantropía llegaría después. Primero vino la acumulación despiadada, brillante e imparable de una riqueza a una escala que América nunca había soñado posible. Dos hombres, dos industrias, dos caminos, pero juntos demostraron lo que era viable en la América de posguerra civil. Con la estrategia adecuada, el momento justo y la total ausencia de regulaciones, un solo individuo podía dominar una industria entera, acumular más riqueza que naciones pequeñas, remodelar la economía estadounidense según su visión. La base industrial de la Edad Dorada estaba establecida. Ahora llegaba la estructura social, las mansiones, las fiestas elaboradas, el intento de convertir el poder económico en legitimidad aristocrática. Esa historia apenas empezaba. Capítulo 6. El ejército de inmigrantes. Las fortunas de la Edad Dorada se construyeron sobre una base que la mayoría nunca vio. Los inmigrantes. Millones de ellos llegando de Europa, desesperados por trabajo, dispuestos a aceptar salarios que los estadounidenses nativos rechazaban. Sin este ejército laboral, no habría habido Edad Dorada. Las acerías de Carnegie necesitaban obreros. Las refinerías de Rockefeller necesitaban obreros. Los ferrocarriles, las fábricas, las minas, todo requería más mano de obra de la que la población existente de América podía proveer. La inmigración resolvió ese problema. Las cifras lo cuentan todo. Entre 1870 y 1890, más de 10 millones de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos. La mayoría procedía de Europa. Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Suecia, Noruega, llegaban pobres. Necesitaban empleo de inmediato. No tenían poder de negociación. Esa desesperación creó oportunidades para los empleadores. Cuando los trabajadores no tienen a dónde ir, cuando compiten contra miles por los mismos puestos, los salarios se mantienen bajos, muy bajos. Un obrero del acero en la década de 1880 podía ganar $12 por una semana de 72 horas. Esos son unos 17 céntimos por hora, apenas para sobrevivir. Las condiciones eran brutales. Las acerías eran lugares calurosos y peligrosos. Los hombres laboraban en turnos de 12 horas, 7 días a la semana. Los accidentes eran frecuentes. El metal fundido salpicaba por todas partes. Las máquinas aplastaban extremidades. Los trabajadores exhaustos cometían errores que les costaban la vida. No existía compensación por accidentes laborales, ni regulaciones de seguridad. Si te herías, te despedían. Si morías, tu familia no recibía nada. Las minas de carbón eran aún peores, bajo tierra, con una ventilación deficiente, siempre al borde del derrumbe o la explosión. Los mineros trabajaban en la oscuridad, inhalando polvo de carbón que destrozaba sus pulmones. Se les pagaba por la tonelada extraída, lo que les incentivaba a ir más rápido y asumir riesgos. Los derrumbes mataban con regularidad, las explosiones podían acabar con docenas de vidas de golpe. Los niños también trabajaban. En las fábricas no se necesitaba fuerza, solo dedos pequeños para tareas detalladas. Las hilanderías textiles contrataban a niños de 8 o 9 años, hacían las mismas jornadas largas que los adultos, pero cobraban una fracción de sus salarios. Muchos resultaban heridos por las máquinas, algunos morían. Resultaba más barato contratar a un nuevo niño que mejorar la seguridad de las fábricas. Los inmigrantes vivían en condiciones que horrorizaban a los observadores. Edificios de apartamentos en Nueva York, Boston y Filadelfia albergaban familias enteras en una sola habitación, sin agua corriente, sin baños interiores, con la basura amontonada en las calles. Las enfermedades se propagaban con rapidez: tuberculosis, cólera, tifus. La tasa de mortalidad en los barrios inmigrantes superaba con creces la de las zonas más adineradas. Varias familias compartían un mismo piso. Un dormitorio albergaba a padres e hijos. La sala de estar se alquilaba a otra familia. La cocina podía servir de hogar a una tercera. La privacidad era inexistente, la sanidad primitiva. El hedor resultaba abrumador.
Pero el alquiler en estos edificios era lo único que los inmigrantes podían permitirse. Las comunidades étnicas surgieron por necesidad. Barrios irlandeses, barrios italianos, barrios alemanes, barrios judíos. La gente se agrupaba con quienes hablaban su idioma, compartían su religión y podían ayudarles a adaptarse a este nuevo país. Estas comunidades ofrecían un apoyo que la sociedad estadounidense no proporcionaba. Las iglesias y sinagogas se convirtieron en el corazón de la vida inmigrante. No solo ofrecían fe, sino servicios sociales, ayuda para encontrar empleo, clases de inglés, cuidado infantil y comida para familias en apuros. Estas instituciones cubrían huecos que el gobierno ignoraba. Los empresarios explotaban las divisiones étnicas a propósito. Contrataban trabajadores de distintos grupos y los enfrentaban entre sí. Si los irlandeses pedían salarios más altos, traían italianos dispuestos a trabajar por menos. Si los polacos se organizaban, contrataban húngaros. Esa competencia constante mantenía los sueldos bajos y evitaba cualquier acción laboral unificada. Las barreras idiomáticas complicaban la organización. Una fábrica podía tener empleados que hablaban 10 lenguas distintas. No se comunicaban con eficacia, no podían coordinar sus demandas. A los empresarios les convenía esa confusión, impedía la solidaridad. El trabajo en sí solía ser estacional. La construcción se realizaba en los meses cálidos. Muchos obreros se quedaban sin empleo en invierno. No habían ahorrado nada porque los salarios eran demasiado bajos, enfrentaban meses de paro. Algunos volvían a Europa durante los inviernos americanos, otros simplemente sufrían. Las mujeres también trabajaban, aunque sus opciones eran limitadas. El servicio doméstico era habitual. Jóvenes inmigrantes se convertían en criadas, cocineras o lavanderas en hogares acomodados. El pago era ínfimo, pero incluía alojamiento y manutención. Para una familia que luchaba por alimentar a todos, que una hija viviera fuera era un alivio. Muchas enviaban dinero a casa para sostener a padres o hermanos. Las fábricas de confección empleaban a mujeres en gran medida. Coser no requería saber inglés. El oficio se aprendía deprisa. El pago se calculaba por pieza, no por hora. Las rápidas ganaban lo justo para sobrevivir. Las lentas, aún menos. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, aunque posterior a nuestro periodo, reveló lo letales que eran estas condiciones. A los trabajadores les cerraban las puertas durante los turnos para evitar robos. Cuando estalló el fuego, no pudieron huir. Murieron 146 personas. Los inmigrantes chinos de la costa oeste sufrían una discriminación adicional. California les apuntaba específicamente con leyes discriminatorias. La Ley de Exclusión China de 1882 prohibió por completo la entrada de obreros chinos al país. Los chinos ya presentes en Estados Unidos enfrentaban violencia y desplazamientos forzosos. El mensaje era diáfano. Algunos inmigrantes eran bienvenidos, otros no. Pero a pesar de las penurias, los inmigrantes seguían llegando, porque por terribles que fueran las condiciones en América, a menudo superaban lo que habían dejado atrás. Irlanda había padecido hambrunas. Italia, pobreza e inestabilidad política. Europa del Este, pogromos contra los judíos. Rusia, colapso económico. Para muchos, América encarnaba la esperanza, aunque la realidad fuera sombría. Los hijos de los inmigrantes solían superar a sus padres, aprendían inglés en las escuelas, entendían la cultura americana, podían acceder a oportunidades vedadas a sus progenitores. Esta movilidad era real, aunque pausada. La mayoría de la segunda generación seguía en trabajos manuales, pero algunos accedían a oficios cualificados. Unos pocos se convertían en dueños de pequeños negocios. Para los varones ladrones encontraron en esta mano de obra el complemento ideal, abundante, desesperada, fragmentada por idiomas y etnias, dispuesta a aceptar salarios que permitían ganancias colosales. Las acerías de Carnegie no habrían podido funcionar con rentabilidad si hubieran pagado a los trabajadores nacidos en América lo que exigían. Pero con el esfuerzo de inmigrantes conformándose con menos, los márgenes eran inmensos. Los industriales no lo consideraban explotación, para ellos era una oportunidad. Estaban ofreciendo empleo a personas que no tenían nada. Sí, los sueldos eran bajos y las condiciones peligrosas. Pero eso no era asunto suyo. Los obreros eran libres de marcharse si no les gustaban las condiciones. Así funcionaba el libre mercado. Esta mentalidad era común entre los adinerados. La pobreza se veía como un fracaso personal. Si eras pobre, es que no habías trabajado lo suficiente. Si las condiciones eran malas, busca un empleo mejor.
Se rechazaba la idea de que factores estructurales pudieran atrapar a la gente en la miseria. El éxito o el fracaso eran responsabilidad individual. Algunos inmigrantes triunfaron de manera espectacular. El propio Andrew Carnegie había llegado de niño como inmigrante desde Escocia. Su historia de éxito se convirtió en prueba de que cualquiera podía ascender, de que América era la tierra de las oportunidades. Pero el camino de Carnegie era excepcional, no representativo. La mayoría de los inmigrantes vivieron y murieron en la pobreza. Para 1890, el patrón estaba establecido. Oleadas de inmigrantes llegaban, aceptaban cualquier trabajo a cualquier salario ofrecido, vivían en condiciones hacinadas e insalubres, se agotaban trabajando sin descanso. Unos pocos ascendían, la mayoría no, pero su labor construyó las industrias que enriquecieron de forma fabulosa a otros. La contribución de los inmigrantes a la Edad Dorada suele pasar desapercibida. La historia se centra en el genio empresarial de Carnegie, en el brillo organizativo de Rockefeller, en las tácticas monopolistas de Vanderbilt. Pero tras cada fortuna había un ejército de trabajadores sin nombre registrado que recibieron casi nada por el esfuerzo que lo creó todo. Las mansiones de la Quinta Avenida requerían obreros inmigrantes para construirlas. El acero de los ferrocarriles provenía de acerías atendidas por inmigrantes. El petróleo que refinaba Rockefeller pasaba por destilerías llenas de inmigrantes. La riqueza exhibida con tanto derroche se extrajo de personas que apenas sobrevivían. Esto no era exclusivo de América. Las revoluciones industriales en todas partes explotaban a los trabajadores vulnerables. Pero la versión americana tenía rasgos particulares: la diversidad étnica, la total ausencia de protección laboral, la ideología que culpaba de la pobreza al fracaso personal en vez de a la explotación sistémica. Los propios inmigrantes tenían pocas opciones. Habían venido en busca de vidas mejores. Encontraron trabajo brutal, pero era trabajo. Enviaban dinero a las familias en sus países. Aguantaban porque no había alternativa y esperaban que sus hijos tuvieran más suerte. Esa esperanza a veces se cumplía, pero la realidad inmediata era dura. La Edad Dorada brillaba para los pocos. Para los muchos que la construyeron, era mera supervivencia. Día a día, turno a turno, hasta que una lesión, una enfermedad o el agotamiento ponían fin a su productividad. Entonces eran descartados y reemplazados por la siguiente oleada de desesperados en busca del sueño americano. Capítulo 7. La invención de la corrupción moderna. La política en la Edad Dorada estaba en venta, no de forma secreta ni discreta, sino abiertamente. Todo el mundo lo sabía. Si querías leyes a tu favor, las comprabas. Si necesitabas una concesión para tu empresa, sobornabas a los funcionarios adecuados. Si tus competidores obtenían ventajas, tú adquirías mejores contactos. El sistema era tan corrupto que la corrupción se normalizó, se esperaba. Era el precio de hacer negocios, y quienes lo manejaban se enriquecieron por su cuenta, aunque nada comparado con los industriales que los financiaban. La Tammany Hall de Nueva York perfeccionó el modelo. Técnicamente era la máquina del Partido Demócrata en Manhattan, pero en realidad era un negocio altamente rentable que casualmente involucraba elecciones y gobierno. William M. Tweed dirigió la Tammany Hall desde finales de la década de 1860 hasta 1871. Boss Tweed, como lo llamaba todo el mundo, comprendía un principio simple: controla el gobierno y puedes extraer dinero de cualquiera que lo necesite. Los contratistas querían contratos municipales, pagaban a Tweed. Los negocios querían regulaciones favorables, pagaban a Tweed. Los inmigrantes querían papeles de ciudadanía, pagaban a Tweed. Las cantidades eran asombrosas. Entre 1865 y 1871, Tweed y sus asociados robaron entre 30 y 200 millones de dólares a la ciudad de Nueva York. La cifra exacta nunca se determinó porque los registros se falsificaban. Pero incluso la estimación baja equivale a miles de millones en dinero actual. Los métodos eran directos. La ciudad necesitaba un juzgado. Los aliados de Tweed obtenían el contrato de construcción. Presentaban facturas infladas hasta 10 veces el costo real. Un enlucidor podía cobrar por un día de trabajo y facturar por 100. Madera valorada en $1,000 se facturaba a 50,000. La ciudad pagaba. Tweed y su círculo se repartían el sobrante. Los jueces se compraban. Fallaban a favor de quien los compensaba. Las leyes se escribían para beneficiar a empresas específicas. Se ajustaron las valoraciones fiscales a cambio de un precio. Los inspectores de obras pasaban por alto las infracciones si recibían una recompensa adecuada.
La policía hacía la vista gorda ante operaciones ilegales que pagaban por protección. Todos los niveles del gobierno estaban infiltrados por la corrupción. Las comunidades inmigrantes que controlaba el Tammany Hall aceptaban este pacto. Sí, la máquina era corrupta, pero también ofrecía servicios. Empleos para hombres desocupados, cestas de comida para familias en apuros, ayuda para sortear la burocracia estadounidense. Cuando alguien moría, Tammany cubría el funeral. Cuando alguien necesitaba un médico, Tammany lo enviaba. La máquina cuidaba de su gente mientras saqueaba las arcas de la ciudad. Esto generaba una lealtad que no se basaba en ideales ni en políticas. Era un trueque puro. Tammany proporcionaba beneficios tangibles. A cambio, los inmigrantes votaban por los candidatos de Tammany. La máquina aseguraba votos de forma fiable porque primero repartía esos beneficios. No era la democracia idealizada, pero funcionaba para quienes participaban. Al final, Tweed fue descubierto. The New York Times publicó revelaciones basadas en registros financieros filtrados. El caricaturista Thomas Nast creó ilustraciones demoledoras que retrataban a Tweed como un jefe corrupto exprimiendo la ciudad. La presión pública obligó a procesarlo. Tweed fue condenado en 1873 y murió en prisión en 1878. Pero su caída no desmanteló el sistema. Nuevos jefes tomaron las riendas de Tammany Hall. La corrupción prosiguió, solo que con más discreción. Los funcionarios aprendieron a ocultar mejor sus robos, a falsificar registros con mayor detalle, a distribuir sobornos entre más personas para que ningún individuo pudiera delatar toda la operación. A nivel federal, la corrupción era igual de rampante. Los senadores se elegían mediante las legislaturas estatales, no por voto directo. Esto los hacía más fáciles de manipular. Un industrial acaudalado podía sobornar a suficientes legisladores para colocar a su candidato. Una vez en el Senado, esa persona velaba por los intereses del industrial. Las compañías ferroviarias eran especialmente agresivas, necesitaban concesiones de tierras federales, querían regulaciones a su favor, exigían subsidios, así que compraban senadores y representantes de manera sistemática. Los sobornos ni siquiera eran sutiles. Los directivos de las ferrocarriles guardaban dinero en efectivo en Washington solo para influir en los legisladores. El escándalo de Crédito Mobilier reveló hasta dónde llegaba el descaro. La empresa que construía el Unión Pacífico creó una firma de construcción, Crédito Mobilier. Los beneficios excesivos acababan en manos de los insiders. Para evitar investigaciones, repartieron acciones entre congresistas. Cuando esto salió a la luz en 1872, implicó a figuras prominentes, pero las repercusiones fueron mínimas. Algunos perdieron elecciones, la mayoría conservó sus cargos, el sistema siguió adelante. El sistema de botín lo empeoraba todo. Cuando un nuevo partido ganaba las elecciones, despedía a los empleados públicos y los sustituía por partidarios. Cada puesto, desde el cartero hasta el inspector de aduanas, se otorgaba por lealtad. Conseguías el trabajo por apoyar al candidato adecuado. Lo mantenías continuando ese apoyo. La competencia no importaba, la fidelidad sí. Esto convertía al gobierno en incompetente. Inspectores de aduanas que no entendían las normas, recaudadores de impuestos que no sabían sumar, carteros que extravían el correo, pero todos habían respaldado al ganador, así que ocupaban los puestos. El coste en eficiencia era brutal, pero la eficiencia no era el objetivo. El fin era premiar a los aliados y castigar a los rivales. A los intereses empresariales les encantaba este arreglo. Reguladores ineptos eran fáciles de manejar. Funcionarios comprados se quedaban comprados. El sistema de botín significaba que sabías exactamente a quién recurrir, porque acababan de ser nombrados. Todo era predecible. Conocías el precio por un trato favorable, pagabas, y obtenías lo que querías. Los reformadores intentaron contraatacar. Pedían una reforma del servicio civil, contratación de empleados públicos por méritos, no por lealtad, fin del sistema de botín, regulación de las ferrocarriles y desmantelamiento de monopolios. Pero se topaban con una oposición feroz. Los industriales se resistían porque amenazaba sus privilegios. Los funcionarios lo rechazaban porque la corrupción era rentable. Las comunidades inmigrantes solían oponerse porque las máquinas ofrecían servicios que los reformadores no daban. La reforma exigía forjar una coalición lo bastante potente para vencer a todos esos intereses. Algunos estados aprobaron las leyes Granger en la década de 1870. Estas regulaban las tarifas ferroviarias y evitaban discriminaciones, pero las ferrocarriles contraatacaron en los tribunales. Argumentaban que la regulación violaba los derechos de propiedad.
Ganaban con frecuencia suficiente para hacer las leyes ineficaces. La regulación federal tardaría en llegar. La Corte Suprema de esa era se alineaba con los negocios. Los jueces interpretaban la Constitución para amparar a las corporaciones, anularon leyes que limitaban las horas laborales, invalidaron controles de precios, protegieron a los trusts de las demandas antimonopolio. El Poder Judicial se convirtió en otra traba para la reforma. Todo esto creó un entorno donde hombres como Carnegie y Rockefeller podían actuar sin cortapisas, sobornaban a legisladores por tratos ventajosos, influían en jueces para que dictaran sentencias favorables, financiaban a Perio las listas para escribir artículos positivos, contrataron rompehuelgas para aplastar los sindicatos. Todo estaba en venta. No se trataba de una conspiración sutil, era una práctica abierta. Los líderes empresariales hablaban libremente de ello entre ellos, cuánto habían gastado en leyes específicas, qué senadores eran de fiar, qué jueces se podían contar como aliados. Así funcionaban las cosas. La corrupción incluso contaba con defensores. Algunos argumentaban que hacía al gobierno más eficiente. En lugar de debates interminables e incertidumbres, las empresas podían obtener respuestas claras de forma rápida. Compensar a las personas adecuadas, conseguir lo que necesitas, avanzar. Desde la perspectiva empresarial, esto era mejor que un gobierno honesto que avanzaba con lentitud. Otros sostenían que la corrupción era el precio del desarrollo acelerado. Estados Unidos se industrializaba más rápido que cualquier nación en la historia. Esa velocidad generaba riqueza y empleo. Si la corrupción engrasaba las ruedas, que así fuera. Los resultados justificaban los métodos. Además, todo el mundo se estaba enriqueciendo. ¿Cuál era el problema? El problema, por supuesto, era que no todo el mundo se estaba enriqueciendo. Los trabajadores cobraban salarios de pobreza, mientras los industriales acumulaban millones. Los inmigrantes vivían en la miseria, mientras los funcionarios compraban mansiones con ganancias ilegales. La riqueza que se creaba se distribuía hacia arriba, concentrándose en menos manos cada año. Pero en la década de 1880, los reformadores no habían acumulado suficiente poder para cambiar el sistema. La maquinaria estaba demasiado arraigada, demasiada gente se beneficiaba, demasiados intereses se alineaban para bloquear cualquier reforma. La corrupción continuaría. Y con ella, las condiciones que hacían posibles las fortunas de la Edad Dorada. El arreglo no estaba roto, funcionaba exactamente como estaba diseñado. Transfería la riqueza de las arcas públicas a manos privadas. Protegía los intereses empresariales de la regulación. Impedía que los trabajadores se organizaran con eficacia. Hacía que la desigualdad extrema no solo fuera posible, sino inevitable. Y los hombres que construían fortunas lo entendían a la perfección. No solo toleraban la corrupción, dependían de ella. Sus negocios requerían favores gubernamentales, sus monopolios necesitaban protección, su riqueza exigía un sistema que evitara la redistribución. Así que alimentaban la maquinaria, realizaban los pagos, compraban la influencia, financiaban las organizaciones y a cambio obtenían un Estados Unidos en el que casi cualquier cosa estaba permitida si eras lo suficientemente rico, donde las reglas se aplicaban a la gente común, pero no a los varones ladrones, donde la democracia existía en teoría, pero la oligarquía operaba en la práctica. Esta era la base de la Edad Dorada. No solo condiciones económicas, ni solo cambios tecnológicos, sino un sistema deliberado de corrupción que transfería poder y riqueza hacia arriba, facilitando la acumulación para quienes ya tenían dinero. Eso aseguraba que los ricos se mantuvieran ricos y se enriquecieran aún más. Pronto se alzarían las mansiones en la Quinta Avenida, seguirían los bailes y las fiestas, emergería el sistema social. Pero debajo de todo ello estaba esa influencia comprada, esos jueces corruptos, un gobierno en venta al mejor postor. Eso era lo que hacía posible todo lo demás. Capítulo 8. 1883. La noche en que nació la sociedad. Alva Vanderbilt tenía un problema. Estaba casada con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, William Kissam Vanderbilt, nieto del Comodoro. Su mansión en el 660 de la Quinta Avenida había costado más de $3 millones, pero la alta sociedad de Nueva York no los aceptaba. Los Vanderbilt eran dinero nuevo. Ricos, sí, pero el Comodoro había sido operador de ferries, un hombre de negocios, un simple plebeyo. Las antiguas familias neoyorquinas, los Astor, los Livingston, los Stuyvesant, consideraban a los Vanderbilt vulgares. Caroline Astor, que controlaba la sociedad, nunca había invitado a Alva a sus eventos. Esto enfurecía a Alva.
No se había casado con la riqueza para ser excluida de la sociedad. Había construido un chateau francés en Manhattan, había importado muebles y arte europeos. Lo había hecho todo correctamente. Pero las puertas seguían cerradas. La señora Astor decidía quién importaba y había decidido que los Vanderbilt no lo hacían. Alba planeó su venganza con cuidado. Daría una fiesta tan espectacular, tan elaborada, tan costosa que la señora Astor no podría ignorarla. Un baile de disfraces. El 26 de marzo de 1883. Las invitaciones irían a todo aquel que importara, a todos excepto a la señora Astor. La planificación duró meses. Alba contrató decoradores, proveedores de catering, músicos. Gastó más de $250,000, equivalentes a más de 7 millones de hoy en día, en una sola fiesta. Una noche, la mansión se transformaría en un palacio de excesos que obligaría a la sociedad a reconocer a los Vanderbilt. La noticia se extendió por Nueva York. Todo el mundo hablaba del baile de Alba. ¿Qué disfraz llevarían? ¿Quién asistiría? La expectación creció durante semanas. La joven Carrie Astor, hija de la señora Astor, desesperadamente quería asistir. Ella y sus amigas habían ensayado una danza específicamente para el baile, pero Carrie no podía ir. Su madre no había sido invitada. Según el decoro, no se podía asistir a una fiesta en casa de alguien, a menos que tu madre hubiera recibido socialmente a esa persona. La señora Astor nunca había recibido a Alba Vanderbilt. Por tanto, la joven Carrie quedaba excluida. Carrie suplicó a su madre que lo arreglara. La señora Astor se enfrentaba a una disyuntiva. Podía aferrarse a sus convicciones y defraudar a su hija, o bien reconocer a los Vanderbilt y asegurar así la entrada de Carrie al acontecimiento social de la temporada. Tras larga reflexión, optó por su hija. La señora Astor ordenó a su sirviente que entregara una tarjeta de visita en la casa de Alba Vanderbilt. Este era el modo tradicional de entablar relaciones sociales. Al dejar su tarjeta, la señora Astor admitía la existencia de Alba y la aceptaba como parte integrante de la buena sociedad. Alba respondió enviando una invitación al baile. Ahora, la señora Astor y su hija podían asistir. Este intercambio lo alteró todo. Si Caroline Astor aceptaba a los Vanderbilt, los demás seguirían su ejemplo. La familia que había sido rechazada durante décadas se volvía de repente legítima. Una sola fiesta estratégica había logrado lo que el dinero por sí solo no podía. La velada del baile superó todas las previsiones. Llegaron 1,200 invitados ataviados con disfraces elaborados, representando figuras históricas, personajes mitológicos y realeza europea. Cada traje costaba miles de dólares. Las mujeres lucían vestidos engalanados con joyas. Los hombres se vestían como caballeros con armaduras. La rivalidad por el atuendo más impresionante era acérrima. La propia Alba apareció como una princesa veneciana. Su vestido estaba cubierto de oro y piedras preciosas. Lo había mandado hacer en París expresamente para esa noche. Se plantó en la entrada recibiendo a los invitados, como la reina indiscutible de la alta sociedad neoyorquina, quisieran o no las antiguas familias. La mansión se había transformado por completo. Miles de rosas perfumaban cada sala. Orquídeas colgaban de las arañas. Palmeras evocaban un ambiente tropical. El salón de baile imitaba un palacio europeo. Las luces de gas iluminaban todo con tal brillo que la noche parecía día. Solo la factura de las flores superaba los $10,000. La música sonaba ininterrumpidamente desde la llegada de los invitados, con una orquesta completa en el salón principal y grupos menores en las otras estancias. El baile arrancó sobre las 10 y se prolongó más allá de la medianoche. Valses, cuadrillas y los bailes más novedosos de París. La joven Carrie Astor y sus amigas ejecutaron su coreografía ante aplausos entusiastas. A medianoche se sirvió la cena, pero no un banquete formal. Un suntuoso buffet se extendía por varias salas, toda delicadeza imaginable: ostras, caviar, langosta, faisán, ternera, cordero, docenas de platos. El champán corría sin cesar. Los invitados comían de pie o en pequeños corrillos para volver después a la pista. El New York Times dedicó extensas páginas al baile, describiendo trajes, adornos e invitados. El reportaje lo presentó como un gran evento cultural, lo que en cierto modo era. Este fue el instante en que el dinero nuevo impuso su aceptación, cuando la mera riqueza bastó para conquistar el estatus social. Otros periódicos fueron más críticos. Algunos tildaban el derroche de obsceno. $250,000 en una sola fiesta mientras los obreros ganaban dólares semanales.
El contraste resultaba grotesco, pero tales críticas eran voces minoritarias. La mayoría de las coberturas eran elogiosas. A los americanos les encantaba leer sobre opulencia y glamour. El baile consagró a Alba como líder de la sociedad. Se convirtió en una de las mujeres que decidían quién importaba. Organizó eventos habituales, la consultaban en asuntos sociales, logró precisamente lo que se proponía. El apellido Vanderbilt valía ahora tanto como el de Astor. Más importante aún, el baile modificó las normas. Antes de 1883, el dinero antiguo dominaba la sociedad por completo. Después, el dinero nuevo podía comprarse el acceso. Se necesitaba una fortuna descomunal. Había que exhibirla de forma espectacular, pero era factible. Los Vanderbilt lo habían demostrado. Esto abrió las puertas a otras familias de nueva riqueza. Carnegie acabaría siendo aceptado. Los hijos de Rockefeller contraerían matrimonio en la alta sociedad, igual que los magnates del ferrocarril, del acero y del petróleo. Todos obtendrían legitimidad social imitando el modelo de Alba: construir una mansión, dar fiestas espectaculares, arrollar la resistencia con puro dinero. El precio fue una escalada. Si los Vanderbilt gastaban $250,000 en un baile, el siguiente anfitrión debía superarlo. Si una mansión costaba 3 millones, la próxima tenía que valer 5 millones. La competencia impulsaba el exceso al alza. Cada fiesta debía eclipsar a la anterior, cada casa ser más imponente. Esto encajaba a la perfección con los nuevos millonarios. Tenían dinero de sobra para gastar. Exhibirlo proclamaba su triunfo. Los elaborados rituales sociales les daban un propósito para su fortuna más allá de acumularla. Convertían el éxito empresarial en estatus cultural. Para las mujeres en especial, esto generó oportunidades. Alba Vanderbilt empleó su ambición social para alcanzar un poder auténtico. No podía dirigir una empresa ni controlar un ferrocarril. Esos eran feudos masculinos, pero sí podía reinar en la sociedad, decidir quién entraba y quién quedaba fuera. Era un poder distinto, pero poder al fin. Otras mujeres adineradas imitaron su ejemplo. Se erigieron en líderes sociales. Organizaron eventos benéficos, apoyaron las artes, levantaron museos y teatros de la ópera. Esto les otorgó influencia y un sentido más allá de la gestión del hogar. Creó un papel para las mujeres ricas en la vida pública. El baile también fijó patrones para el entretenimiento de la Edad Dorada. Los bailes de disfraces se volvieron habituales, las fiestas temáticas se multiplicaron. Las fiestas rivalizaban en extravagancia y derroche. Un evento exitoso demandaba meses de preparación y decenas de miles de dólares como mínimo. Los adinerados forjaban una temporada social que se extendía desde otoño hasta primavera, con recepciones ininterrumpidas. Newport, en Rhode Island, se convirtió en la alternativa veraniega. Las familias ricas erigieron cabañas, en realidad mansiones colosales, a lo largo de la costa. La temporada se trasladaba a Newport en julio y agosto. Las mismas personas, las mismas celebraciones, solo en un lugar distinto. El calendario de compromisos sociales abarcaba todo el año. Pero este sistema era frágil. Exigía que todos coincidieran en que estos eventos importaban, en que recibir una invitación era crucial, en que la exclusión resultaba devastadora. Mientras los ricos se preocuparan intensamente por el estatus social, el mecanismo funcionaba. Pero si dejaban de importarle, si consideraban que los bailes suntuosos eran ridículos, toda la estructura se vendría abajo. En 1883, ese derrumbe parecía inconcebible. La Edad Dorada apenas empezaba. Las fortunas seguían en auge, las mansiones aún se construían. El sistema social se consolidaba. El baile de Alba Vanderbilt no era solo una fiesta. Marcaba el instante en que el poder económico se convertía en poder social. Cuando el dinero nuevo se transformaba en viejo, cuando la Edad Dorada cobraba vida de verdad. El baile esa noche se prolongó hasta el amanecer. Los invitados se marcharon exhaustos pero eufóricos. Habían presenciado algo trascendental, el nacimiento de un nuevo orden social, uno en el que la riqueza, mostrada con el debido esplendor, podía superar cualquier barrera. Donde el dinero no solo compraba comodidad, sino prestigio. Donde los varones ladrones y sus familias se erigían en aristocracia estadounidense. La señora Astor había perdido, aunque no de inmediato. Mantuvo su influencia durante años, pero cedió en el principio fundamental. Reconoció a los Vanderbilt y una vez abierta esa puerta no se podía cerrar.
El dinero nuevo seguiría llegando, seguiría levantando mansiones más imponentes, seguiría organizando fiestas más grandiosas hasta que todo el sistema colapsara bajo su propio peso. Pero eso quedaría para décadas después. Por el momento, en esa noche de marzo de 1883, la Edad Dorada alcanzaba su cristalización social. La base económica ya estaba tendida, las fortunas se habían edificado, y ahora, por fin, los ricos contaban con un sistema para exhibir su éxito, para competir entre sí, para excluir a los que estaban por debajo. La alta sociedad había nacido. Capítulo 9. La construcción de los palacios. La Quinta Avenida en 1880 lucía distinta a como había sido apenas una década antes. Donde antes había solares vacíos, ahora se alzaban mansiones de piedra caliza, manzana tras manzana, cada una más majestuosa que la anterior. Los acaudalados erigían monumentos a su propia gloria, y lo hacían con la mayor celeridad posible. Richard Morris Hunt era el arquitecto al que todos deseaban. El primer estadounidense en estudiar en la École des Beaux-Arts de París, conocía a fondo la arquitectura europea. Más importante aún, comprendía a sus clientes. Ellos querían residencias que proclamaran su riqueza desde cuadras de distancia. Hunt lo conseguía. Su diseño para la mansión de William K. Vanderbilt estableció el patrón. Terminada en 1882, justo antes del famoso baile de Alba, era de estilo gótico francés. Piedra caliza gris, techos inclinados, ornamentos tallados que cubrían cada superficie, torres, balcones, gárgolas. Parecía transportada del Valle del Loira y depositada en la Quinta Avenida. El interior era aún más opulento. Un gran salón se elevaba 3 pisos. Paneles de roble tallado, importados de un château francés, recubrían las paredes. Ventanas de vitrales filtraban una luz multicolor. Una escalinata monumental se curvaba hacia arriba, lo suficientemente ancha para que una docena de personas subieran hombro con hombro. Cada habitación rivalizaba con las demás en mármol, pan de oro y detalles artísticos. El coste era abrumador. $3 millones para la construcción, otros 2 para el mobiliario y la decoración, 5 millones en total, equivalentes a más de 150 millones de hoy por una sola casa. La residencia de una familia en una ciudad donde los obreros ganaban $10 a la semana. Pero los Vanderbilt no estaban solos. Una vez completado su château, los rivales se apresuraron a edificar los suyos. Carnegie encargó una mansión entre las calles 90 y 91. Andrew y Louise Whitfield Carnegie querían algo sólido, pero no demasiado llamativo. Su casa aún costó más de $1 millón y ocupaba toda la fachada de una manzana. Henry Clay Frick construyó en la calle 70. Su mansión se diseñó desde el principio para convertirse eventualmente en un museo. Ya coleccionaba pinturas de viejos maestros y deseaba una casa que las exhibiera como merecían. Galerías amplias, iluminación perfecta, proporciones clásicas. El edificio se inauguró en 1914, uniendo la Edad Dorada con la era moderna. La familia Astor erigió múltiples residencias. La casa de Caroline Astor en la Quinta Avenida, en el número 840, era relativamente modesta según los estándares posteriores, pero sus parientes construyeron más grandes. La familia poseía propiedades a lo largo de la avenida. El dinero Astor, ganado generaciones antes en el sector inmobiliario de Manhattan, ahora compraba más bienes raíces en Manhattan que se revalorizaban, generando más fondos para adquirir más propiedades. La competencia no era solo entre familias, se daba también entre generaciones dentro de las mismas. William Henry Vanderbilt levantó un vasto complejo de piedra marrón en la calle 51. Sus hijos lo miraron y decidieron que necesitaban algo más grandioso, así que construyeron un château francés. Luego, los hermanos de William K. Vanderbilt erigieron mansiones aún más imponentes. Cada generación intentaba superar a la anterior. El senador William Andrews Clark, que había amasado una fortuna con el cobre de Montana, levantó quizá la residencia más extravagante de todas. 121 habitaciones, 4 galerías de arte, varios salones de baile, 7 años para completarla, terminada en 1911. Costó $7 millones. Los críticos la tildaron de vulgar. A Clark no le importaba, tenía dinero y quería que todo el mundo lo supiera. La construcción de estos palacios no era rápida. 2 a 4 años era lo habitual. Enormes bloques de piedra se extraían de canteras y se tallaban con precisión. Artesanos expertos dedicaban meses a un solo elemento decorativo. El mármol llegaba de Italia. Los paneles de madera provenían de Francia.
Cada detalle demandaba tiempo y mano de obra. La alteración en los barrios era brutal. Ruido de las obras, carretas descargando materiales, polvo, escombros por todas partes, pero nadie se quejaba en voz alta. Todos en la Quinta Avenida estaban construyendo o planeando hacerlo. Las molestias eran recíprocas. Las casas competían en todos los aspectos. ¿Cuál tenía el salón de baile más grande? ¿Cuál la escalera más espectacular? ¿Cuál la colección de arte más valiosa? Los ricos ofrecían visitas guiadas a invitados selectos, presumiendo de sus adquisiciones. Cada mansión se convertía en un museo que exhibía el gusto y la opulencia de su propietario. Los requisitos técnicos eran considerables. No se trataba de estructuras sencillas. Precisaban fontanería moderna, sistemas eléctricos para la iluminación, calefacción central capaz de caldear docenas de estancias, cuartos para los sirvientes que albergaban a 30 o 50 personas, cocinas preparadas para banquetes formales de cientos de comensales. Todo ello debía integrarse en edificios diseñados para evocar la Edad Media o el Renacimiento. Hunt y otros arquitectos resolvieron estos desafíos ocultando la modernidad tras fachadas históricas. Vigas de acero soportaban muros de piedra, tuberías modernas serpenteaban por espacios de aspecto medieval, el cableado eléctrico se escondía en las paredes. Los edificios aparentaban tener siglos de antigüedad, pero funcionaban con tecnología del siglo XIX. Las necesidades de los sirvientes moldearon en gran medida la arquitectura. Los pisos superiores albergaban sus dependencias. Escaleras independientes permitían que el personal se moviera por la casa sin cruzarse con la familia o los invitados. Las zonas de servicio, cocinas, lavanderías, almacenes, ocupaban sótanos y plantas bajas. Las salas nobles se ubicaban en los pisos principales, alejadas de los espacios laborales que las hacían posibles. Esto generaba hogares que eran en realidad dos construcciones en una. Los espacios elegantes visibles para la familia y los visitantes, y los funcionales donde trabajaba el servicio. Coexistían, pero rara vez se solapaban. El sistema exigía un diseño meticuloso para que los sirvientes cumplieran sus tareas mientras permanecían invisibles. Los gastos superaban con creces la mera construcción. Los impuestos sobre la propiedad se disparaban conforme la ciudad valoraba estos palacios a su precio real. Las facturas de calefacción en invierno eran astronómicas. Decenas de chimeneas, más sistemas centrales tempranos, devorando toneladas de carbón. El seguro salía caro. El mantenimiento era incesante. Techos que goteaban, piedras que se agrietaban. La decoración interior pedía renovaciones cada pocos años para no pasar de moda, pero durante 2 décadas, aproximadamente de 1885 a 1905, la fiebre constructora prosiguió. Más mansiones, más grandes, más elaboradas. La Quinta Avenida se transformó en un cañón de riqueza. Recorrer la avenida suponía desfilar ante palacio tras palacio, cada uno proclamando la fortuna de su dueño. La concentración de riqueza en un área tan reducida era sin precedentes. En 20 manzanas vivían familias que sumaban cientos de millones en total. Asistían a las mismas fiestas. Sus hijos se casaban entre sí, ocupaban los mismos consejos de administración, moldeaban los negocios y las finanzas americanas desde los salones de la Quinta Avenida. La calle se convirtió en una atracción turística. Familias de clase media paseaban o tomaban tranvías por la Quinta Avenida los domingos solo para admirar las casas. Las aceras se llenaban de curiosos contemplando residencias que jamás podrían permitirse. Los habitantes adinerados a veces resentían esa intromisión, pero no podían evitarla. Eran hogares privados en vías públicas. Arquitectos como Hunt se enriquecieron también. Diseñar casas para millonarios remuneraba generosamente. Hunt cobraba el 10% de los costes de construcción. En una mansión de 3 millones, eso eran $300,000. Su estudio prosperaba gracias a clientes ricos que competían por edificar residencias más impresionantes. El boom inmobiliario también dio trabajo a miles: canteros, carpinteros, yeseros, decoradores, ebanistas. La construcción generaba empleo aún al exhibir una desigualdad extrema. Obreros con salarios de miseria erigían palacios para familias que ni los advertirían. Y todo ese derroche se sustentaba en una creencia que parecía inquebrantable, que la riqueza seguiría creciendo, que esas casas perdurarían por generaciones, que el sistema social que encarnaban era eterno. Las familias que levantaban esas mansiones en los años 90 del siglo XIX daban por sentado que sus bisnietos habitarían en ellas, que la edad dorada duraría para siempre. No podían imaginar que en 30 años la mayoría de esas casas serían demolidas, que los cambios económicos y sociales los harían insostenibles con el tiempo,
y las mansiones mismas se convertirían en monumentos a una era desaparecida en lugar de residencias permanentes. Pero en las décadas de 1880 y 1890, la demolición parecía algo imposible. Las casas se estaban construyendo, la Quinta Avenida se estaba transformando, y la manifestación física de la riqueza de la Edad Dorada alcanzaba su punto culminante. Las fortunas industriales ya se habían amasado. El sistema social se había solidificado. Ahora, la arquitectura reflejaba el poder y la opulencia concentrados en unas pocas manos. Los palacios erigidos servían como prueba. Prueba de que la riqueza extrema era real, de que podía exhibirse, de que imponía respeto y admiración. Cada mansión era una declaración. Ganamos este dinero, construimos esta casa, importamos, y durante un tiempo tuvieron razón. Capítulo 10. La máquina funciona sola. Para 1890, el sistema se perpetuaba por sí mismo. Nadie necesitaba mantenerlo de manera consciente ya, simplemente funcionaba. Los mecanismos estaban en su lugar. Los incentivos se alineaban perfectamente. Los adinerados se enriquecían de forma automática. Los monopolios dominaban sus industrias por completo. Standard Oil refinaba el 90% del petróleo estadounidense. Las acerías de Carnegie producían más que las de toda Gran Bretaña. Los ferrocarriles se habían repartido el territorio entre ellos, eliminando cualquier competencia. Ya no eran empresas. Eran máquinas para extraer riqueza de la economía norteamericana. Y la extracción resultaba effortless. Cuando controlas una industria, tú fijas los precios. Rockefeller podía cobrar lo que quisiera por el queroseno. Los clientes no tenían alternativa. Carnegie podía elevar los precios del acero lo suficiente para maximizar ganancias. Los ferrocarriles podían exigir a agricultores y empresas las tarifas que se les antojaran. La ausencia de competencia implicaba la ausencia de límites. Las utilidades se acumulaban más rápido de lo que nadie podía gastarlas. Los ingresos personales de Carnegie en un buen año superaban los $20 millones. Los de Rockefeller los rebasaban. La familia Vanderbilt, en conjunto, ganaba decenas de millones al año solo de sus holdings ferroviarios. Esto ocurría en una época en que $500 era un salario anual decente para un obrero. La concentración de riqueza se aceleraba sin ninguna intervención. Los hombres ricos invertían las ganancias en más negocios. Esos negocios generaban más ganancias que se reinvertían. El efecto compuesto era exponencial. Una fortuna de $10 millones en 1870 podía convertirse en 50 millones para 1890 sin que el propietario hiciera nada salvo invertir con astucia. Esto creó una aristocracia permanente, no basada en tierras o títulos como la nobleza europea, sino en el capital, y el capital se reproducía a sí mismo mediante los rendimientos de las inversiones. Los hijos de los varones ladrones heredaban fortunas que producían ingresos sin esfuerzo. Podían vivir con lujo toda su vida sin ganar un solo dólar. El sistema político protegía este orden. Senadores y congresistas permanecían comprados, bloqueaban regulaciones que pudieran limitar los negocios, aprobaban subsidios y concesiones de tierras que engrosaban las ganancias corporativas, nombraban jueces que fallaban a favor de la riqueza. La corrupción no era una anomalía, era el sistema operando tal como se había diseñado. Los tribunales reforzaban el poder empresarial de manera sistemática, anulaban leyes que limitaban las horas de trabajo, invalidaban regulaciones de precios, emitían injunctions contra huelgas, interpretaban la Constitución para priorizar los derechos de propiedad sobre los derechos humanos. La judicatura se convirtió en una fortaleza que defendía la riqueza concentrada de cualquier desafío. El sistema fiscal facilitaba la acumulación. No existía un impuesto federal sobre la renta, ni sobre herencias. Los impuestos estatales y locales recaían con fuerza sobre la propiedad y el consumo, lo que perjudicaba más proporcionalmente a los pobres que a los ricos. Los adinerados pagaban casi nada en comparación con sus ingresos y patrimonios. Esto permitía que las fortunas crecieran intactas a través de generaciones. La inmigración seguía suministrando mano de obra barata. El flujo no cesaba nunca. Millones llegaban cada década. Competían por empleos, manteniendo los salarios bajos. Cuando los trabajadores intentaban organizarse, los empleadores podían reemplazarlos con nuevos inmigrantes dispuestos a trabajar por menos. El excedente de mano de obra era permanente. La tecnología incrementaba la productividad sin elevar los salarios.
Maquinaria mejorada significaba que los obreros producían más por hora, pero el valor añadido iba a los dueños, no a los trabajadores. Una acería en 1890 producía mucho más que una en 1870. Pero los salarios de los obreros no habían subido en proporción. Las ganancias de productividad se convertían en beneficios. El sistema social legitimaba la desigualdad. Las 400 de la señora Astor, los bailes elaborados, la temporada en Newport. Todo esto forjaba una cultura donde la riqueza extrema se celebraba, no se cuestionaba. Los ricos eran los líderes sociales, los dictadores de modas, las personas que todos querían imitar. La desigualdad parecía natural en lugar de fabricada. La educación reforzaba las divisiones de clase. Los acaudalados enviaban a sus hijos a escuelas privadas y universidades europeas. Recibían formaciones clásicas y tejían conexiones con otras familias ricas. Los niños pobres, si asistían a la escuela en absoluto, solo obtenían alfabetización básica y eran empujados al trabajo a los 12 o 13 años. La movilidad social existía en teoría, pero rara vez en la práctica. Los patrones matrimoniales concentraban aún más la riqueza. Las familias adineradas Los matrimonios se realizaban dentro de sus propias clases sociales. Los Vanderbilt se casaban con los Astor. Los Carnegie se unían a familias consolidadas. Estas uniones fusionaban fortunas y reforzaban posiciones económicas. De vez en cuando, un hombre rico se casaba con una mujer pobre, pero las mujeres adineradas casi nunca descendían en la escala social. El capital fluía hacia arriba a través del matrimonio, igual que en todos los demás ámbitos. Los medios respaldaban en gran medida este orden. Los periódicos pertenecían a hombres acaudalados. Publicaban coberturas positivas sobre los líderes empresariales, presentaban las huelgas como actos de ilegalidad, elogiaban la filantropía mientras pasaban por alto cómo se habían amasado esas fortunas. Existían voces alternativas, pero llegaban a audiencias reducidas. La narrativa dominante celebraba la riqueza, la religión ofrecía una justificación espiritual. Las iglesias protestantes predicaban que la riqueza era una señal del favor divino, que la pobreza provenía de un fracaso moral. El Evangelio de la riqueza, formulado por Carnegie, sostenía que los hombres ricos tenían el deber de donar sus fortunas, pero antes debían acumularlas mediante prácticas empresariales implacables. Esa contradicción no inquietaba a muchas personas. Incluso los críticos a menudo aceptaban los principios básicos del sistema. Los líderes obreros buscaban mejores salarios y condiciones, pero no una reestructuración fundamental. Los reformadores querían limitar el poder de los monopolios, pero no abolir la propiedad privada. Los socialistas existían, pero seguían siendo marginales. El debate principal giraba en torno a modificar el sistema, no a reemplazarlo. Las comparaciones internacionales no impulsaban cambios. Las naciones europeas contaban con algunas regulaciones que faltaban en Estados Unidos, pero las empresas americanas eran más productivas. La riqueza estadounidense crecía a mayor velocidad. Los trabajadores americanos ganaban más que sus colegas europeos, aunque mucho menos que los dueños americanos. El sistema parecía funcionar, al menos en comparación con las alternativas. La mera escala de la riqueza resultaba difícil de captar. Cuando Carnegie vendió su empresa siderúrgica en 1901 por $480 millones, su parte personal ascendió a 225 millones. Era una cantidad de dinero que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. Generaba una distancia psicológica. Carnegie no era solo rico. Pertenecía a una categoría completamente distinta. Esa riqueza inconmensurable hacía que cualquier resistencia pareciera medieval. ¿Cómo luchas contra alguien que tiene $200 millones? Podían contratar ejércitos de abogados, podían comprar políticos, podían aguardar el fin de cualquier huelga o boicot. El desequilibrio de poder era tan extremo que los desafíos parecían inútiles. Los propios ricos creían que su éxito era merecido. Habían trabajado duro, habían sido astutos, habían asumido riesgos. Que también hubieran sobornado funcionarios, aplastado competidores y explotado a los trabajadores no menguaba su sensación de logro. Habían jugado según las reglas, o mejor dicho, habían escrito las reglas y ganado. El éxito demostraba el mérito. Sus hijos absorbían esta visión del mundo. Criados en mansiones, atendidos por sirvientes, educados en las mejores instituciones, creían que su privilegio era natural, que sus familias merecían la riqueza porque sus antepasados la habían ganado, que la jerarquía social reflejaba diferencias reales en capacidad y valor. La concentración geográfica avivaba aún más esa burbuja.
En Newport o en la Quinta Avenida, todo el mundo era rico. Solo socializabas con otras familias adineradas. Tu marco de referencia eran otras mansiones y yates. Podías creer que todos vivían con comodidad porque así era para quienes conocías. La pobreza que hacía posible tu riqueza quedaba invisible. Esto creaba una cámara de eco donde la crítica nunca calaba. Los ricos se rodeaban de personas que confirmaban su cosmovisión. Sus abogados, sus sirvientes, sus pares sociales, todos tenían incentivos para estar de acuerdo. Nadie les decía que su sistema era injusto porque nadie a su alrededor lo pensaba. Pero ya se formaban grietas. El descontento obrero iba en aumento. La frecuencia de las huelgas crecía. Algunas derivaban en violencia. La bomba de Haymarket en 1886, la huelga de Homestead en 1892, la huelga de Pullman en 1894. Cada episodio revelaba que la ira de la clase trabajadora se intensificaba. Los periodistas de investigación empezaban a indagar. Ida Tarbell pronto destaparía los entresijos de Standard Oil. Upton Sinclair mostraría los horrores de la industria cárnica. Lincoln Stephens documentaría la corrupción urbana. Estas indagaciones llegarían a audiencias masivas y alterarían la opinión pública. Políticos progresistas emergían. Hablaban de regulaciones, de desmantelar trusts, de proteger a los trabajadores. En 1890 aún eran voces minoritarias, pero se oían más fuerte, tejiendo alianzas, preparando embestidas contra el sistema, y los acontecimientos internacionales intervendrían pronto. La guerra hispano-estadounidense en 1898 y después, eventualmente, la Primera Guerra Mundial. Estos conflictos transformarían a Estados Unidos de formas que nadie en 1890 podía prever. Requerirían un poder gubernamental a escalas que harían que la regulación empresarial pareciera razonable en comparación. Pero en 1890 nada de eso era visible aún. La maquinaria funcionaba sin problemas, las fortunas se expandían, las mansiones se erigían, las fiestas proseguían. La Edad Dorada estaba en su apogeo y parecía que duraría para siempre. Eso fue lo que hizo el derrumbe posterior tan impactante. El sistema parecía invencible hasta el mismo final. No lo era. Capítulo 11. 1893. El clímax antes de la tormenta. Chicago en 1893 estaba en plena metamorfosis. La Exposición Colombina Mundial estaba a punto de inaugurarse. 400 acres a orillas del lago Michigan se habían transformado en la Ciudad Blanca, un conjunto de edificios neoclásicos relucientes que evocaban la antigua Roma reconstruida en la América contemporánea. 27 millones de personas la visitarían a lo largo de 6 meses. Era Estados Unidos exhibiendo ante el mundo lo que había logrado. La exposición conmemoraba 400 años de la llegada de Colón a América, pero en realidad festejaba el poderío industrial estadounidense. Los pabellones mostraban la tecnología americana, la producción de acero, los sistemas ferroviarios, la iluminación eléctrica y la destreza manufacturera. Todo lo que había hecho posible las fortunas de la Edad Dorada estaba expuesto allí. La propia Ciudad Blanca era una maravilla. Diseñada por el arquitecto Daniel Burnham, contaba con imponentes estructuras dispuestas en torno a lagunas y canales. Todo se había pintado de blanco, lo que generaba una estética armónica. Por la noche, las luces eléctricas iluminaban el complejo entero. La mayoría de los estadounidenses nunca habían visto una iluminación eléctrica a esa escala. Era literalmente deslumbrante. La exposición albergaba muestras de todas las industrias americanas. Carnegie Steel presentaba sus procesos de producción. Westinghouse demostraba sus sistemas eléctricos. Las compañías ferroviarias exhibían sus redes. Cada gran corporación quería tener presencia en esa vitrina del logro americano. George Ferris construyó la primera noria para la ocasión. Con 264 pies de altura, podía transportar a más de 2,000 pasajeros a la vez. Era un espectáculo de ingeniería, una prueba de que el ingenio americano podía crear cualquier cosa. Los visitantes hacían cola durante horas para subir. La Midway ofrecía entretenimientos de todo el mundo, con exposiciones de diversas culturas, actuaciones de música y baile. Era a partes iguales educativa y carnavalera, pero bajo todo ello latía un mensaje. América había llegado. Era moderna, poderosa, lista para reclamar su sitio entre las grandes naciones. Los ricos acudían en masa, venían de Nueva York, Boston, Filadelfia, recorrían los pabellones, asistían a recepciones, contemplaban el poderío industrial de América exhibido con orgullo. Para ellos, la exposición validaba todo lo que habían construido.
Este era el fruto de su iniciativa, su visión, sus fortunas. Pero mientras Chicago celebraba, los problemas económicos se acumulaban. El pánico de 1893 estalló en mayo, justo cuando abría la exposición. El ferrocarril de Filadelfia y Reading se declaró en quiebra. En cuestión de semanas, otras líneas ferroviarias le siguieron. Los bancos empezaron a quebrar. La bolsa se desplomó. Para el verano, el país entraba en otra depresión. El momento era de una ironía sombría. Chicago festejaba la prosperidad americana mientras la economía se hundía. Los visitantes de la Ciudad Blanca regresaban a casa para encontrar bancos cerrados y empleos evaporados. El contraste entre el optimismo radiante de la exposición y la cruda realidad de la depresión era brutal. Este pánico fue peor que el de 1873. Cayeron más bancos, se cerraron más empresas. El desempleo alcanzó el 20% en algunas ciudades. La depresión duraría 4 años. Demostraba que, a pesar de toda la riqueza en la cima, la economía americana seguía siendo frágil y expuesta. Las causas eran complejas. Sobreexpansión de las ferrovías, especulación bancaria, flujos internacionales de oro. Pero en el fondo, la economía había generado demasiada capacidad en relación con la demanda real. Las ferrovías habían tendido vías hacia lugares que apenas generaban tráfico. Las fábricas producían más de lo que los consumidores podían adquirir. La burbuja tenía que estallar tarde o temprano. Para los estadounidenses comunes, la depresión fue devastadora. Los empleos desaparecían. Los ahorros se perdían. Familias estables caían en la pobreza. El ejército de Coxey, una marcha de protesta de trabajadores desocupados, caminó hasta Washington en 1894 exigiendo programas de empleo gubernamentales. Los arrestaron al llegar. Los ricos sufrieron menos. Sus fortunas perdieron valor. Sus inversiones generaron pérdidas, pero no se arruinaron. Una fortuna de 10 millones que bajaba a 6 seguía siendo 6 millones, suficiente para vivir con holgura. La depresión era una molestia para los adinerados, para los obreros era catastrófica. La agitación laboral se intensificó. La huelga de Pullman en 1894 paralizó el tráfico ferroviario en todo el país. Las tropas federales intervinieron para aplastarla. Estalló la violencia. La depresión puso al descubierto las tensiones de clase que la prosperidad había ocultado. En tiempos buenos, los trabajadores soportaban salarios bajos. En tiempos duros, se rebelaban. La depresión también reveló cuán dependientes eran los ricos del buen funcionamiento del sistema. Sus fortunas existían sobre todo en papel, valores bursátiles, tasaciones de propiedades, valoraciones empresariales. Cuando la economía se derrumbaba, la riqueza en papel se desvanecía. Los magnates del acero y los barones ferroviarios descubrieron que controlaban activos que no se convertían fácilmente en efectivo. Durante la crisis, algunos adinerados se adaptaron. Compraron activos a precios de depresión, posicionándose para la recuperación. Carnegie adquirió más instalaciones siderúrgicas. Rockefeller amplió el alcance de Standard Oil. El patrón de 1873 se repetía. Las empresas sólidas con capital aprovechaban la crisis para fortalecerse. Pero la depresión sacudió. La confianza se vio puesta en entredicho. La idea de que la prosperidad estadounidense duraría indefinidamente se vio desafiada. Si la economía podía colapsar de manera tan brutal en el apogeo del poder americano, exhibido en Chicago, ¿qué revelaba eso sobre la estabilidad del sistema? Los movimientos reformistas cobraron fuerza. La depresión generó una voluntad política para el cambio que la bonanza había impedido. La gente exigía la regulación de los ferrocarriles, el control de los monopolios, la protección de los trabajadores. Los ricos se resistían, pero su poder político no era absoluto. La ira pública iba en aumento. La exposición cerró en octubre de 1893. La Ciudad Blanca fue desmantelada. Los edificios eran provisionales, diseñados para durar solo el tiempo de la feria. En cuestión de meses, la mayoría había desaparecido. Todo aquel espectáculo grandioso se esfumó casi con la misma rapidez con la que había surgido. El simbolismo era imposible de ignorar. Para 1897, la economía se recuperaba. El crecimiento se reanudó, el desempleo descendió, los adinerados reconstruyeron sus fortunas. Carnegie vendería pronto su empresa siderúrgica por casi $500 millones. El Standard Oil de Rockefeller alcanzaría su máximo poder. La edad dorada prosiguió, pero algo había cambiado.
La depresión de los años 1890 puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema. Demostró que la desigualdad extrema generaba inestabilidad. Probó que la concentración de la riqueza en pocas manos hacía frágil la economía. Esas lecciones no se aplicaron de inmediato, pero se interiorizaron. La exposición había representado el culmen de la confianza. Estados Unidos mostrando sus logros, los ricos celebrando su éxito, el sistema en su versión más imponente. Pero por debajo, las contradicciones crecían. La desigualdad, la explotación, la inestabilidad, los elementos que acabarían destruyendo la Edad Dorada estaban presentes, aunque aún no visibles para la mayoría. En retrospectiva, 1893 fue el punto de inflexión. Antes, la Edad Dorada parecía eterna e invencible. Después, aparecieron las grietas, no suficientes para un derrumbe inmediato, pero sí para mostrar que el sistema no era perpetuo, que se acumulaban fuerzas que terminarían desmontando todo lo que los varones ladrones habían erigido. Los ricos que asistieron a la exposición de Chicago no podían verlo. Veían el triunfo americano, el poderío industrial, el logro cultural. Creían que su mundo perduraría, que sus hijos y nietos lo heredarían intacto. Construían mansiones pensadas para resistir siglos. No imaginaban que en 30 años muchas de aquellas residencias serían demolidas, que los impuestos sobre la renta se llevarían buena parte de sus fortunas, que las regulaciones limitarían sus negocios, que el movimiento obrero se organizaría con éxito, que la Primera Guerra Mundial lo cambiaría todo, que la Edad Dorada llegaría a su fin. Pero en 1893, de pie en la Ciudad Blanca, contemplando las luces eléctricas reflejadas en los edificios niveos, observando el giro de la rueda de Ferris, ese futuro era invisible. El presente parecía glorioso. El pasado, las décadas de construcción, acumulación y consolidación, parecían augurar un mañana aún más espléndido. Se equivocaban, pero aún no podían saberlo. La Edad Dorada había alcanzado su cima, la máquina funcionaba a la perfección. El sistema parecía invencible, todo lo construido parecía eterno, y es precisamente entonces cuando las cosas son más frágiles, cuando el éxito parece más absoluto, cuando la confianza es máxima. Ahí es cuando las fuerzas del cambio se congregan, cuando las semillas de la destrucción, sembradas durante la ascensión, empiezan por fin a germinar. La Edad Dorada había nacido de la oportunidad, el fin de una guerra, la culminación de un ferrocarril, la ausencia de regulaciones. Había crecido a base de explotar a los trabajadores, los recursos, los sistemas políticos. Había alcanzado su cenit con exhibiciones espectaculares de riqueza y poder. Y ahora, plantados ante la exposición de Chicago en 1893, había llegado al instante justo antes del principio del fin. La tormenta se acercaba, pero el cielo aún parecía